Muy buenos días. Centenares de brasileños invadieron este domingo en Brasilia, la sede del Congreso Nacional, en una manifestación que exigía una intervención militar para derrocar al presidente Lula da Silva. Impactantes las imágenes que muestran una marea humana ocupando el techo de los edificios y los jardines adyacentes de las sedes de los tres poderes del Estado. Hechos que se producen pocos días después de que el presidente tomara posesión de su cargo y tras sucesivas protestas que cuestionaban la legitimidad de las elecciones por las muchas denuncias de irregularidades en las mismas. Las fuerzas de seguridad recuperaron este domingo el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil después de que Lula declarase la intervención federal en el área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia. Una medida que estará vigente hasta finales del mes de enero y que implica que las fuerzas de seguridad estarán bajo control directo del gobierno federal. Hechos que sirven a Lula para victimizarse y asegurarse todo el control. El asalto a las instituciones es totalmente injustificable, como lo es la falta de memoria de la clase política de la izquierda en España y también de la comunidad internacional, que condena lo ocurrido en Brasil, pero da la espalda, o lo dio, a la violencia institucional en Perú, Colombia, Bolivia o Chile. Estos fueron calificados de estallidos sociales y ahora sí hablan de golpe de Estado. La doble vara de medir de la oligarquía de la izquierda española ha vuelto a quedar de manifiesto tras apresurarse a condenar lo ocurrido, mientras eran ellos los que rodeaban el Congreso, impulsados por Pablo Iglesias y los suyos, los que incitaron al golpe de Estado en Cataluña y los mismos que defienden el terrorismo callejero en el País Vasco y Navarra. La semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar en este lunes, que es ya el primer día laborable de 2023 para muchos, para otros no tanto, como para Julia Ariza. Muy buenos días. Buenísimos días y además con un tal plantel de contertulios, una goza de estar aquí. Las vacaciones de Navidad son siempre muy especiales, muy entrañables, muy tranquilas. Aunque aquí habéis estado al pie de cañón dando caña, sin parar. Claro, bueno, hemos estado trabajando, pero compatibilizando el trabajo con la vacación. Pero muy a gusto, muy bien. Hombre, están pasando muchísimas cosas. Han pasado durante estas Navidades y evidentemente lo que está ocurriendo en Brasil no es un tema menor. Lo que ha pasado con el Congreso norteamericano y la elección de su speaker o de su presidente tampoco es un tema menor, el de la Cámara de Representantes de allí. Y bueno, y por supuesto las cosas de las que nadie quiere hablar, pero que siguen ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, no se quiere hablar de lo que está pasando en Cuba, de lo que está pasando con la dictadura cubana y con el pueblo cubano. Por supuesto, nadie quiere hablar de lo que está pasando en Nicaragua, que es gravísimo y constante, con algunos incluso obispos en la cárcel metidos en prisión por el propio régimen de Ortega y su chamana. Y otras muchas cosas que están ocurriendo de las que parece que no haya necesidad de hablar ni de poner la lupa de la información, ¿no? Es decir, como siempre nos van llevando del ronzal a aquellos temas que le interesa a la izquierda que sean los temas de conversación. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de lo que nos dé la gana, con su permiso, si no les importa. Totalmente. ¿Y en tu Telegram? Bueno, en el Telegram os he pasado porque nos han enviado, tenemos algunos buenos contactos en Brasil y la noche para nosotros, su tarde para ellos ha sido extraordinariamente movidita y nos han enviado un montón de vídeos de lo que está ocurriendo allí. Están ocurriendo cosas muy... es decir, tú podrás aquí contarlo como quieras, ¿no? Como lo cuenta El Mundo o El País o tal, pero bueno, nadie está contando que la policía y el ejército están acompañando a los manifestantes. La policía y el ejército están acompañando a los manifestantes y yo he publicado vídeos de ese acompañamiento. Es decir, no solamente no se les han puesto delante, luego al final, cuando estaban ya en la propia sede en Brasilia, sí que ha habido algunos enfrentamientos. También es verdad que entre los manifestantes lo que había eran infiltrados exactamente de la extrema izquierda, tal como ha pasado ya en otras ocasiones. Es decir, que el juicio de lo que pueda estar pasando en Brasil es un juicio del que hay que tratar de tener la mejor y más precisa información para no meter la pata, porque es muy fácil, a partir de France Press o de Associated Press, tomar posición tomando una posición injusta y mal informada.
Entonces vamos a intentar aquí, a través incluso de un vicealcalde de un pueblecito de Brasil, que nos va a dar información directa desde allí, además es un político, y nos va a dar información directa de lo que allí está ocurriendo, que es enormemente interesante. Simplemente he hecho una comparación que me ha parecido divertida, también en la línea de cómo se trata la información y de cómo se manipula fácilmente, ¿no? He entrado en Amazon y he pedido un mapamundi. Entonces, efectivamente, me aparece un mapamundi que os he colgado en Telegram, y a partir de ahí digo, bueno, vamos a ver esto como la superficie si coincide, ¿no? Si son proporcionales, etcétera. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados de superficie, ¿vale? Groenlandia tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Y Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados de superficie, es decir, 4 veces Groenlandia. Y a su vez, Groenlandia 4 veces España. Bueno, fijaos en las proporciones del mapa y veréis que Brasil es más pequeño que Groenlandia, en cualquier mapa mundi, más pequeño, siendo 4 veces mayor en superficie. Y Groenlandia parece que tenga 15 Españas, cuando en realidad es 4 Españas. Bueno, pues como eso, pensad en términos de la información que nos llega, porque es disparatado. Es la distorsión de la esfera. José María Fracas, muy buenos días. La proyección. Sí, buenos días, está estudiado, quiero decir que es conocido. Hay gente que ha hecho plano, si lo presentas en plano, ya, pero no, tendrás que atenerte hay a gente las que ha hecho el proporciones. plano real y no lo reconocerías. Si ves el real, no lo reconocerías. No, es que ese es el que habría que poner. Sí, pues no lo reconocerías. No, claro, no se reconoce. A ver, has hablado de Nicaragua, Brasil y tal. Venezuela, que sepa yo, han detenido a la presidenta de la Asamblea y a la vicepresidenta. No sé si lo he leído en tu Telegram o en otro sitio. Han detenido a las dos. Tampoco pasa nada, porque al final son dos. Ya, pero es una novedad, vamos. Ya, pero digo que queda menos gente para detener. No tiene vamos. importancia. Queda menos gente para detener. Una cosa muy doméstica, pero si os habéis fijado entrando aquí, las terrazas COVID han desaparecido, pero no todas. Si tienes suerte de estar en una calle en que no desaparezcan, te va del cine. Entonces, han desaparecido unas calles, sí, y otras no. Yo he estado con restaurantes de las calles que han desaparecido y no entienden por qué de las de al lado no han desaparecido. Pero supongo que eso debe ser habitual. Pero al menos la explicación no se ha dado, porque unas han desaparecido y otras no han desaparecido, y cambia mucho el negocio. ¿Será que las que no desaparecen igual tienen que pagar? Pues... No, te las quitan. O sea, llega una nota del ayuntamiento que a partir de enero tiene que estar fuera o multa. ¿Estaban ocupando plazas de parking? Todas, y las que se han quedado igual. Sí, algunas que se quedan también. Sí, se han quedado. O sea, hay calles, por ejemplo, pues esta calle que baja, no me acuerdo cómo se llama. Espronceda. No desaparecen las terrazas, y en cambio aquí delante sí, la nuestra, Modesto, sí, y la de arriba también. No sé. ¿Ponzano? No. Alonso Cano. Ponzano es que Alonso Cano. Alonso Cano. Ponzano, como se lo han cargado entera y van a hacer una cosa muy rara, no se sabe cómo va a acabar. Yo no lo sé al menos. Alonso Cano han desaparecido todas, que son los que fuman en pipa. Y aparte de eso, esta mañana escuchando la tele, me he encontrado con una intervención muy interesante de Pedro Sánchez, que supongo que conoceréis. No sé si la comentaremos después, porque daba las 3 características de lo que está pasando en Brasil. Y es muy interesante, porque lo primero que dice es el uso sistemático, o sea, peligros para la democracia, uso sistemático de la mentira. Pedro Sánchez os pone así. Segunda, el recurso al insulto, a la violencia verbal para envenenar la convivencia de la sociedad y exaltar a sus seguidores. Hombre, insultar no insulta del todo, pero dividir la sociedad me parece que es clarísimo. O sea, habría que matizar esto, ¿no? Y la tercera es... finalmente, un ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática. A ver, no es un ataque violento, o sea, no ha saltado nada Pedro Sánchez, pero me parece que lo del Constitucional, lo que intentó con el Consejo, lo del INE, lo del ANE, lo del UNE y lo del ONE, son exactamente ataques institucionales, y poner una ministra de fiscal también, etcétera. Con lo cual, no sé de qué hablaba este buen hombre, pero parece ser... O sea, ¿no estabas escuchando a Feijóo en la COPE? No. Pues ha estado muy bien. Ya lo sé, pero yo estaba con la televisión, entre otras cosas, porque estaba en un gimnasio y estaba... Pues ha estado bien, entre otras cosas, porque ha dicho que va a echar para atrás la ley trans, por ejemplo. ¿Sí? Te lo dije. Luego escucharemos algunas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bien, después de estas vacaciones más o menos, y
y casi de régimen alimenticio, ¿no? Porque hay que depurarse y empezar una nueva etapa. Depura que algo queda. Depura que algo queda. Depura que algo queda, sí, por lo menos. Y luego Brasil, pues impactado, pero vamos a ver, ¿no? Se está rasgando todo el mundo las vestiduras. Yo no sé, aquí no ha habido un solo muerto, no ha habido prácticamente un solo herido. Aquí hay la gente ha reaccionado, llevaban alrededor de los militares acampados muchísimo tiempo, se han movilizado para tal. Bueno, aquí no está pasando gran cosa. Primero, porque, como decías al principio, yo tengo la sensación de que tanto la policía como el ejército, en cierto modo, están pasivos, y esa pasividad dice mucho. Porque aquí, cuando se rodeó el Congreso, había alambradas y habría todo tipo de tal. Cuando ocurrió también en otros lugares, siempre que la policía y el ejército están dispuestos a frenar algo, lo frenan. O sea que aquí no se ha querido. Los que rodearon el Congreso aquí eran los que están en el gobierno, ¿no? Los que están en el gobierno, que rodearon el Congreso, pero que se encontraron con una policía pues, muy fuerte para pararlo. Entonces aquí no lo ha habido. Eso también es bastante curioso, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Luego, lo que más me choca es esa deriva de todo el continente Sudamérica, cómo está derivando hacia el comunismo, ¿no? Los países que han salido a defender inmediatamente a Lula y contra esta barbaridad, y no sé qué, pues desde Cuba, Nicaragua, Chile, Colombia, Venezuela, México, Argentina, es que son las grandes naciones de América. En este momento ya todas piensan exactamente en una línea, no son capaces de tratar de ver las posibles fallas que puede haber en toda esta historia, porque si la gente está así no es porque sí, es porque hay dudas sobre el proceso electoral. Y nos hemos olvidado ya de todo aquello, y lo que podía haber hecho el gobierno de Lula recién llegado, o haber promovido con el Tribunal Supremo, pues es una revisión, una transparencia absoluta de las elecciones, y no lo ha querido hacer. Entonces tú tienes un país que se revela porque el empate es muy cercano, y no haces nada para aportar transparencia, bueno, pues te llevas que la gente dude. Pasó también en el Capitolio y pasó en muchos sitios. Si no quieres duda, aclara el proceso. Pero aquí estos se imponen sobre las dudas y no quieren aclarar ningún proceso. Pues son las consecuencias también. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Vamos a ver, yo en esto quiero ser muy inequívoco. Lo que ha ocurrido en Brasil es absolutamente injustificable. Es decir, el respeto a la legalidad, el respeto a la Constitución, el respeto a los procedimientos es lo que caracteriza a las democracias liberales versus las democracias liberales. Y si alguien tiene que tener extremo cuidado en esto, somos los partidos de derecha y de centro, que somos los herederos de la Ilustración. Segundo, coinciden la fecha y la forma con lo que ocurrió en el Capitolio, con el asalto al Capitolio con Trump, que también es absolutamente injustificable. Yo difiero completamente del juicio que ha vertido mi buen amigo y colega sobre el procedimiento legislativo de Estados Unidos. Las elecciones de Estados Unidos fueron absolutamente limpias, estuvieron controladas por los tribunales, el vicepresidente lo aceptó, y seguir soltando dudas sobre esto me parece muy preocupante. Tercero, el gobierno de Brasilia, que efectivamente ha tenido una enorme inactividad, y eso explica la conducta pasiva de la policía, se explica porque está dominado por un partido que apoyó a Bolsonaro. Por eso ha tenido el presidente Lula que tomar las riendas y el control desde el gobierno federal. Y hay un artículo hoy de un comentarista que supongo que leíste 2 días en Vox Populi, que se llama Luis Algorri, que dice Dios lo quiere. La tesis de Algorri es que esto llevaba organizado mucho tiempo. Es verdad que llevan mucho tiempo acampados, que el asalto se ha producido de una forma muy sincronizada y unas fechas en que el presidente Lula no estaba, el Parlamento estaba de vacaciones, etc. Todo parece determinar que hay una organización muy seria. Y él responsabiliza enormemente al movimiento evangélico. El movimiento evangélico tiene en Brasil 65 millones de seguidores. Y el movimiento evangélico, a diferencia del catolicismo, que sigue muy al pie de la letra aquello de haz a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, mezcla religión y política, como el integrismo católico español en el siglo XIX. Y eso es extraordinariamente peligroso, porque eso arroja una sombra de sospecha sobre cualquier religión, cosa que sería profundamente injusta.
Yo estoy completamente de acuerdo en lo que estáis diciendo sobre América Latina, pero no quisiera mezclar argumentos porque creo que hay que ser muy rotundo en la condena de lo que ha pasado en Brasil. Es verdad que en América del Sur, para ser exactos, solo hay 3 regímenes que han escapado a la ola de la izquierda. Ecuador, ya veremos por cuánto tiempo. Está Uruguay y el tercero me parece que es Paraguay, pero no me hagas mucho caso. Pero hay que buscar por qué ocurre eso. Y yo aquí, como experiencia personal, lo cuento en el libro que te voy a regalar, Alba, que he traído y para ti, Franca, a ti no te lo he traído. Pero es un bestseller, ¿eh? En España, en su laberinto, es un bestseller. Tú ya lo tienes. Lo leeré con cariño, porque cada vez que iba a Cuba, siendo presidente de la delegación del Parlamento Europeo y luego como ministro, veía siempre al cardenal Ortega. Era la primera persona a la que veía en Cuba, era el cardenal. Y el cardenal me explicó la revolución y me explicó lo que había pasado en América Latina, también la teología de la liberación, diciendo la situación de pobreza y desigualdad era absolutamente tremenda. Dice, a mí, como usted comprenderá, me decía el cardenal, me hubiese gustado que eso lo hubiese arreglado la democracia cristiana, pero no lo hizo. Y eso generó la emergencia de los caudillos populistas que han llevado a todos sus países al desastre, sin excepción. Hay que ver lo que está pasando en Argentina, pero eso tiene una explicación. Entonces yo creo que, y yo conocí a Lula personalmente por una cuestión muy curiosa. Cuando Cristina Kirchner tuvo la amabilidad de celebrar mi llegada al ministerio con la expropiación de Repsol y YPF, me recorrí en los gobiernos de América Latina, fundamentalmente los de izquierdas, que eran los interlocutores que podían hablar con Cristina. Lula no estaba en aquel momento en el gobierno, me recibió en su casa de Sao Paulo, una casa muy modesta, comimos en la cocina, hizo la cocina y llamó a Cristina Kirchner. Me parece un señor serio, es muy izquierdas, no tiene nada que ver con lo que es mi pensamiento político, pero me parece que es un señor serio. Y esto que ha pasado en Brasil no podemos justificarlo, y tienen menos justificación los países que aspiran a ser democracias liberales que lo que ya sabemos lo que son. Nadie tiene que explicarnos lo que es Nicaragua, lo que es Cuba, lo que es Venezuela, etc. Pero en Venezuela, y termino con esta observación, es compañero mío de bancada, como se dice en América Latina, Leopoldo López, el padre de Leopoldo López, que estuvo preso durante mucho tiempo y está en el exilio en Madrid, ¿no? Y hay una responsabilidad enorme de Maduro, pero hay también una responsabilidad enorme de la oposición. Gran parte de la oposición ha abandonado a Guaidó, con lo cual la postura internacional de la oposición ha sido extraordinariamente debilitada en el exterior. ¿Por qué? Por personalismos y peleas entre ellas, que es lo que suele ocurrir siempre en nuestro campo. O sea que tendríamos que hacer un análisis de lo que está pasando en América, a mí no me gusta decir América Latina, en Iberoamérica, y saber en el campo que estamos pisando. Pero hoy Iberoamérica es la región más violenta del mundo, es la región donde más se ha deteriorado el índice de democracia que hace The Economist, es la región que ha tenido un retraso económico más importante y estamos en vísperas de otra década perdida. En Chile no aceptan el proyecto de constitución, el pueblo lo rechazó, en Venezuela estamos como estamos, en Argentina, Brasil, vamos a ver, Brasil, una sociedad muy dividida, porque las cámaras son bolsonaristas. Ahora centraremos el debate en Brasil, pero antes nos vamos hasta el Tribunal Constitucional, donde a esta hora comienza la toma de posesión de los nuevos magistrados. Patricia Sanz, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. 2023 llega con el Tribunal Constitucional renovado, con esa mayoría pro-gubernamental. Después de que el pasado 31 de diciembre juraran lealtad ante el jefe del Estado y ante la Constitución los nuevos 4 magistrados, recordemos 2 nombrados por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, todos ellos aceptados por el Pleno del Tribunal Constitucional, hoy juran aquí en la sede de la Corte de Garantías. Todos ellos toman posesión de su cargo. Se espera además que sea de especial relevancia lo que se pueda comentar entre estos magistrados en los corrillos de cara a la elección de los nuevos presidente y vicepresidente, como también será clave el discurso del presidente saliente, Pedro González Trevijano, y será el magistrado de mayor edad, el señor Ricardo Enríquez, quien convoque previsiblemente para mañana o pasado este pleno en el que se decidirá ese cambio en la balanza del Tribunal Constitucional, aunque ya son conocidos
desconocidos los dos candidatos que se presentan, el señor Conde Pumpido, así como la señora Balaguer. Todavía el sentido del voto es desconocido, dado que esa votación será secreta, por lo que en este comienzo de semana la Corte de Garantías nos mantendrá en vilo de cara a un año de especial relevancia, dado que se trata de un año electoral en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría tomar parte de una serie de leyes ideológicas que a fecha presente se encuentran frenadas aquí en el Tribunal Constitucional. Gracias, Patricia. Estaremos muy pendientes de los próximos pasos que se den y sobre todo de quién puede ser el próximo presidente del Tribunal Constitucional. Ahora sí, nos vamos hasta Brasil. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en la jornada de este domingo, donde centenares de manifestantes invadieron las sedes de los tres poderes del Estado. Domingo caliente en Brasil. Miles de manifestantes han invadido distintas sedes del gobierno presidido por Lula. La jornada comenzó con varias concentraciones que fueron creciendo en número y tenían un objetivo: mostrar el descontento con las políticas del actual presidente. Lula da Silva tomó posesión del cargo el 1 de enero y los partidarios de Bolsonaro, no contentos con el resultado de las elecciones, han salido a las calles en medio de las sospechas por la legitimidad de los resultados y la denuncia de muchas irregularidades. Primero, superando una barrera policial, lograron entrar en la Cámara de los Diputados y del Senado. Después se dirigieron hasta la Plaza de los Tres Poderes, donde hubo un enfrentamiento policial, y más tarde fueron al Tribunal Supremo Federal. El presidente Lula no se encontraba en la ciudad cuando comenzaron los disturbios, pero denunció los hechos sacando un decreto de intervención federal. El objetivo de la intervención es poner fin a la grave amenaza para el orden público en el Estado federal, marcada por actos de violencia y la invasión a edificios públicos. Estos hechos también sirven a Lula como la excusa perfecta para tomar todo el poder a su alcance. Desde la victoria en la segunda vuelta electoral en octubre, simpatizantes del expresidente Bolsonaro han acampado en distintos puntos del país, provocando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Por su parte, Bolsonaro ha denunciado los hechos, desmarcándose de la responsabilidad que le achacan desde el gobierno. Las manifestaciones pacíficas en forma de ley forman parte de la democracia. Sin embargo, depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la norma. Las fuerzas de seguridad del Estado han recuperado los edificios y disuelto a los manifestantes. El Supremo de Brasil ha ordenado al ejército desmantelar todos los campamentos bolsonaristas que existen en el territorio nacional en un plazo de 24 horas. Vamos a tratar de analizar lo que ha sucedido en Brasil y para ello tenemos conexión en directo con Diego Zocola, que es vicealcalde de Bananal en Brasil. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo que ha sucedido en Brasil? Se preguntaba Julio al principio del programa también la posición tanto de la policía como del ejército. ¿Qué postura están manteniendo? Don Diego, si me permite, antes de que nos conteste, gracias por madrugar para nosotros. Y bueno, yo sé que es usted además persona madrugadora, según me ha confirmado y me ha comentado. Vamos a ver, me siento con pocas fuerzas y con ninguna información, al menos la suficiente para poder emitir un juicio de lo que está pasando en Brasil, porque como la mayor parte de los medios están dispuestos a manipularnos a cualquier precio, ya lo han demostrado en el pasado, emitir una opinión rotunda sobre lo que ocurre en Brasil, yo creo que nosotros desde luego aquí, yo por lo menos no lo voy a hacer. Por eso hemos querido recurrir a un político como usted, que está en un pueblo de Brasil y que está viviendo de primera mano las cosas que allí ocurren. Entonces, trate usted de explicarnos desde antes de las elecciones recientes a la presidencia hasta hoy, qué rayos ha ocurrido en un país tan grande y tan importante como Brasil. Bueno, Julio, buenos días. La realidad es que en Brasil hoy tenemos, Julio, un clima político muy inestable y muy polarizado. Antes de las elecciones en Brasil, pues el gobierno Bolsonaro, la verdad, Julio, es que no ha tenido tiempo ni tampoco tranquilidad de poder desarrollar una política en Brasil sin conflicto con la prensa, ¿vale? La prensa, desde un primer momento contra Bolsonaro, la prensa que digo, la gran media de Brasil, la tradicional, se ha chocado contra él y contra su gobierno de una manera absurda. ¿Y qué ha pasado? Hoy los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son simpatizantes de Bolsonaro. Y lo que ha pasado en Brasil ayer, que es lamentable, ¿no? La invasión de las instituciones, del Palacio del Gobierno, del Parlamento, de la Corte Suprema, eso es lamentable, pero ya se veía venir.
¿Por qué? Porque existe entre las personas en Brasil hoy un sentimiento de revuelta hacia a la Corte Suprema y a un ministro en concreto, ¿no? El ministro Alexandre de Moraes, que últimamente viene tomando actitudes muy autoritarias, como la censura. Tenemos hoy en Brasil parlamentarios, miembros del Congreso, con sus medias sociales censuradas, que no pueden manifestar sus opiniones. Y las elecciones de Brasil también levantan muchas dudas, Julio, principalmente sobre Lula da Silva. No podemos olvidar que Lula da Silva y su partido, el Partido de los Trabajadores, estuvieron involucrados en un esquema de corrupción gigante, no solo a nivel de Brasil, pero también de Sudamérica y países de África. O sea, Lula era un descondenado, ¿no? Había sido condenado en 3 instancias de la justicia por 9 jueces en la cárcel y lo han descondenado a la Suprema Corte para que participara de las elecciones. Entonces, yo pienso que no es un movimiento bolsonarista como se lo está intitulando la prensa mundial, pero sí un movimiento de revuelta de la población en contra de las elecciones, principalmente de la transparencia en relación a la urna electrónica y sobre la posibilidad de que Lula fuera candidato, la descondenación de Lula, que esto genera un sentimiento de impunidad. Parece desde luego desde aquí, pensar que acaban de elegir presidente a un señor condenado por corrupción, por haber cobrado al menos 5 millones de dólares, que es tal como manifestó uno de los testigos, pero se habla de decenas de millones de dólares los que entraron en el Partido de los Trabajadores y los que se llevó el propio Lula. Parece asombroso que en un país democrático como Brasil este señor, gracias a Alejandro de Moraes, haya podido presentarse a las elecciones. No recordamos un caso similar, porque al menos si lo sacan de la cárcel pues por edad o porque, yo qué sé, por buena conducta, es decir, al menos la inhabilitación debería haber permanecido, pero todo el proceso se redujo a conseguir, como se está haciendo aquí con los políticos catalanes, a conseguir que esa inhabilitación no fuera efectiva y pudiera presentarse de nuevo a las elecciones. Ha sido, desde mi punto de vista, un disparate y antidemocrático el que un señor con ese currículum y con todo ese dinero robado haya podido de nuevo presentarse a unas elecciones en un país democrático. Eso no tiene pase, y eso es debido, sin duda alguna, a la propia corrupción de Alejandro de Moraes, que es aquí como el Baltasar Garzón, es un juez completamente y rotundamente prevaricador en prácticamente todas las decisiones que lleva tomando los 2 últimos años. Efectivamente, Julio, lo que sucede en Brasil hoy es que tenemos un desequilibrio entre los poderes muy grande. La Suprema Corte es protagonista total hoy de la política brasileña. El Poder Ejecutivo y Legislativo está sumiso a la Corte Suprema y principalmente al ministro, al juez Alexandre de Moraes. Y la descondenación de Lula es un absurdo. Esto es algo inédito a nivel mundial. Este señor y su partido, lo que han hecho con este país, con Brasil, es lastimable de que este hombre se haya presentado a las elecciones, que haya sido descondenado. Y otra cosa, Julio, ayer en las manifestaciones, que otra vez se lo digo, hay que preservar el Estado democrático de derecho, y aquí todos nosotros reprochemos lo que haya pasado y la invasión al Parlamento y a la Corte Suprema. Eso no se justifica. Pero están intentando ahora, ¿vale?, decir que todo esto es culpa de Bolsonaro y que Bolsonaro se lo ha incentivado. Bolsonaro lleva 2 meses callado, no dice nada. Bolsonaro siempre ha respetado la Constitución, siempre, y no ha dicho absolutamente nada. Y ayer ha condenado todo lo que ha pasado. Y ahora el ministro de Justicia, que voy a señalar, hizo toda su vida política en el Partido Comunista de Brasil, entonces ya tenemos una idea de lo que puede hacer este señor. Y Lula da Silva llamando a Bolsonaro ayer de genocida, de que él es el culpable. O sea, se intenta ahora politizar
las manifestaciones de ayer, pero yo las veo más como un movimiento, un estallido social, una revuelta social por lo que está pasando en Brasil. No se veía ayer ninguna pancarta con el nombre de Bolsonaro, ninguna. Al revés, se veía pidiendo la intervención de los militares, ¿no? Del ejército. Y se lo vuelvo a decir, el ejército hoy, no los oficiales de alta patente, pero los oficiales a nivel más bajo y las policías en Brasil son muy bolsonaristas, ¿vale? No están por el labor no apoyan al gobierno Lula, ¿vale? Y apartar al gobernador del Distrito Federal me parece también un abuso de autoridad por parte de la Suprema Corte tremendo, tremendo, porque no se puede acusarle 1 o 2 horas después de lo que ha pasado de haber sido connivente con los manifestantes, siendo que todos sabemos aquí que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en contra de Lula y del PT, del Partido de los Trabajadores, por todo el histórico de corrupción que hay en el país. Sería como acusar en Washington al alcalde de Washington de los sucesos del 6 de enero, ¿no? En el Capitolio. Eso no tiene mucho sentido. Pero quizás la cuestión clave, desde mi punto de vista, y ahora le paso la palabra a mi compañero de tertulia, al exministro José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores de España, la cuestión es qué actitud puede tener el ejército y qué actitud puede tener la policía ante esta situación. ¿Cuál es lo previsible que ocurra ante esta situación? Viendo que además Lula, el primer decreto que firma, nada más tomar posesión de su cargo, es limitar las armas en manos de particulares e incluso se plantean la posibilidad de confiscar las armas que en Brasil están en manos de los particulares. Es decir, la misma idea de los demócratas americanos, la misma línea de esa segunda enmienda, de tratar de reducir que digamos, las personas individuales puedan ejercitar un legítimo derecho de defensa en un momento determinado. Julio, yo pienso que en Brasil lo que puede pasar ahora mismo es de que se radicalicen las acciones, se radicalicen mucho más a las acciones del gobierno Lula y de la Suprema Corte. Entonces, lo que se teme, lo que se rumorea hoy es de que esta gente vaya a por Bolsonaro a nivel de pedir su encarcelamiento, la extradición de Estados Unidos. Ya se habla de extradición y Bolsonaro está en Estados Unidos legalmente. O sea, ha entrado allí como presidente y no es un condenado o un buscado por la justicia, en fin, pero ya se rumorea. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El propio Bolsonaro ya avisó de que si perdía las elecciones, Lula lo iba a encarcelar. Eso ya lo avisó antes de las elecciones, en la propia campaña electoral. Sí, esto todos sabemos. Y hoy Lula tiene el pretexto, el motivo que le faltaba. O sea, por eso la narrativa es de que la culpa es de Bolsonaro. Claro. Pero yo no creo que el ejército, Julio, el ejército de Brasil es una institución muy seria. Hoy el garante de la democracia es el ejército, las Fuerzas Armadas, y yo no creo que el ejército tome alguna actitud en este momento a nivel de una intervención o algo así. Yo no creo. La policía igual. Ahora, todo depende de lo que pase a partir de este momento con las medidas que tome la Suprema Corte, Alexandre de Moraes y el gobierno Lula, con su ministro de Justicia, Flávio Dino, ¿no? Si se radicaliza a este nivel de persecución contra Bolsonaro y el bolsonarismo y los políticos bolsonaristas, ahí sí creo yo que podremos tener un estallido social muy fuerte, porque hemos tenido 2 meses de manifestaciones en Brasil pacíficas. No ha muerto nadie, no hubo agresiones a nadie, la gente en las plazas o enfrente a los cuarteles del ejército de manera pacífica, o sea... Eso, Diego, si me permites, eso es alucinante. Es decir, efectivamente ha habido 2 meses en los que no ha habido un día que no hubiera una supermasiva manifestación, pero de esas manifestaciones, en serio, o sea, de cientos de miles de personas. Aquí no ha habido ni una información sobre eso. No ha trascendido nada. Es decir, ese relato que están construyendo hoy de que Bolsonaro es el culpable de lo que ha pasado ayer, lo han comenzado ayer porque ayer les interesaba comenzarlo.
Pero eso no encaja con el relato total de que llevamos 2 meses en que Brasil está levantado por millones y millones de personas en todo el Estado. Todo eso se ha ocultado hasta ayer, en el que ya yo creo que cansados de estar por los campos vagabundeando por alrededor de las ciudades, parece que ha habido gente que ha dicho, oye, vamos para allá. No sabemos tampoco a ciencia cierta quién ha acaudillado esa operación de ayer, porque en el caso del Capitolio del 6 de enero sí que se ha conocido, y ha habido testimonios en el propio Cámara de Representantes americana y en el Senado, de gente que ha dicho que fueron los Antifa los que dirigieron en un primer momento la entrada en el Capitolio, y se ha identificado a esos Antifa. Incluso el propio FBI parece que estaba implicado en la entrada en el Capitolio. Es decir, que estamos ante un asunto que no es en absoluto simple y digamos que dejar el tema en una frase diciendo, oye, contra Bolsonaro y por el gobierno legítimo de Lula, probablemente es un asunto que no coincide con la verdad de las cosas, ¿no? Efectivamente, Julio. Fíjate que, por ejemplo, ayer no teníamos ningún político en las manifestaciones, ni los bolsonaristas, no teníamos a ningún partido político apoyando estas manifestaciones, o sea, que no hay un trasfondo político. Por eso digo que esto tiene más indicios de un estallido social, como si la gente hubiera dicho, basta ya, es que no aguantamos ya, ¿sabe? Y solo para contestar el tema de las armas, Julio, que se me ha olvidado, en Brasil, Bolsonaro no es un defensor de las armas. Bolsonaro siempre fue un defensor de que las personas tengan derecho a defender su propiedad privada y su familia. O sea, y desde que Bolsonaro asumió el gobierno, año tras año han bajado el número de homicidios, que como usted bien ha dicho, Sudamérica y Brasil también es una región violentísima. Hay muchísimos homicidios y en Brasil han bajado muchísimo en el gobierno Bolsonaro. Fíjate. Diego, entonces, le pregunta... Le preguntará Margallo, seguiremos con este debate, pero tendrá que ser tras una brevísima pausa de publicidad. Nos vamos 2 minutos, le pedimos a Diego Zócola que nos aguante esta breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, vamos a seguir hablando de la situación en Brasil. Seguimos teniendo esa conexión con Diego Zócola. Le doy la palabra ahora sí al ministro Margallo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para evitar confusiones, diré que yo soy un político extremo centro, de filiación democristiana y por tanto mis simpatías por la izquierda son perfectamente descriptibles. Pero dicho eso, no quiero dejar ninguna duda sobre la opinión que me merece lo que ha ocurrido en Brasil. Que Lula era un señor que había sido condenado por corrupción y que ha estado en la cárcel y ha cumplido condena era perfectamente conocido antes de que se presentase a las elecciones. Segundo lugar, si se ha presentado es porque no estaba inhabilitado y la inhabilitación en un régimen democrático solamente la puede dictar un tribunal aplicando la ley. Por tanto, el aludir ahora al pasado de Lula me parece que no es procedente. En segundo lugar, respecto a lo que ha dicho mi compañero de tertulia, Julio Ariza, al que quiero tanto y con el que discrepo tantísimo también, el comparar esto con lo que ha pasado en Cataluña, y esto ya no es para ustedes, para él, es absolutamente, radicalmente falso. En Cataluña lo que se ha hecho es retorcer la ley para poner en la calle gente que había sido condenada. Es decir, ha habido indultos y se ha devaluado la sedición hasta convertirla en desórdenes públicos y se ha devaluado la malversación. En Brasil no ha ocurrido nada de eso. Es decir, Lula se ha podido presentar con el ordenamiento jurídico en vigor sin tocar una coma. Segundo, que sea la Suprema Corte la que dicte lo que es contrario y no contrario a la Constitución, me parece que es un rasgo esencial de cualquier democracia. Y creo que es un flaco favor para los movimientos que están en contra de la izquierda que Lula representa el no condenar con absoluto rigor lo que ha sido un asalto a los 3 poderes del Estado, al legislativo, al ejecutivo y al judicial en la plaza de los 3 poderes.
Yo tengo serias dudas de, bueno, desde luego no coincido en que esto no es un movimiento político, es evidente que a mi juicio estamos hablando de política y todos los argumentos que usted ha dado son políticos, es decir, que el procedimiento electoral no era limpio, que la inhabilitación de Lula era una inhabilitación trucada o maquillada, etcétera. Pero, insisto, yo creo que hay que ser muy serio en este tema. Respecto a que puedan pedir la extradición, hombre, la extradición se rige por las convenciones internacionales, entre ellas las de Viena. Es decir, yo creo que si Bolsonaro tiene inmunidad como presidente todavía, pues no se producirá eso. Eso no me preocupa. Sí me preocupa que esto derive, y la posición que usted ha dicho de la pasividad del ejército y las fuerzas de seguridad, en que esto termine en una guerra civil que sería una auténtica catástrofe para Brasil, para toda Iberoamérica y para todos los que queremos a ese continente como si fuera nuestro. Pero insisto, mi posición de condena a lo que ha ocurrido es total y no encuentro ninguna justificación a ese tema, y creo que le hace un daño enorme a los ideales o a las ideas que ustedes representan. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los políticos, hasta los bolsonaristas en Brasil, han reprochado lo que ha pasado ayer. Es lamentable. Se ha violado el Estado democrático de derecho, lo que ha pasado en la Plaza de los Tres Poderes. Nada justifica una invasión al Parlamento o a la Suprema Corte o al Palacio Presidencial. Eso no se justifica. Ahora, por eso digo y repito, esto en un primer momento es absurdo alegar o vincular todo esto al Bolsonaro o al bolsonarismo en sí. Yo lo que veo, y se lo digo desde un punto neutro, porque mi partido es un partido en Brasil neutro, yo no estoy ni de un lado ni del otro, es de que esto tiene mucho más de un estallido social, de una revuelta en contra actitudes principalmente de la Suprema Corte de Brasil, extremadamente autoritarias, llevando a un desequilibrio de poder entre los poderes en Brasil, y principalmente sobre la conducta del proceso democrático en Brasil. Hubo un debate sobre las urnas electrónicas, si eran fiables, si no eran fiables, y esto fue un debate que no se tradujo en un debate colectivo dentro de la sociedad de manera democrática. Hubo una intervención de la Suprema Corte sobre el tema, sobre el Tribunal Superior Electoral, de que son transparentes, de que son válidos y punto, pero no se aclaró el tema. Y eso genera dudas. Brasil es el único país del mundo que utiliza urnas electrónicas. Tenemos países tecnológicamente muy avanzados que no las utilizan, ¿vale? Entonces, eso genera dudas en una gran parte de la sociedad. Mire, yo he hablado con las misiones diplomáticas allí, no solo con la española, sino con la Unión Europea, y en ningún momento me manifestaron que hubiese dudas sobre el procedimiento electoral. Pero lo que es curioso es el paralelismo entre ese argumento y el que utilizaron los partidarios de Trump, que no estamos hablando de elecciones electrónicas para impugnar las elecciones. El ejemplo ese siempre es claro. Y luego el que la persona, supongamos Bolsonaro o alguien que actúa en nombre de Bolsonaro a favor de Bolsonaro, no dé la cara, es elemental. Mire, yo tuve la desgracia de estar sentado en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981, en que nos dieron un golpe de Estado, la Guardia Civil, que parecía que no íbamos a salir de allí. Y curiosamente, cuando salimos, a las 12 del día siguiente, la cosa empezó a las 6, o sea, estuvimos bastante tiempo allí, todos dimos las gracias al general Armada porque creíamos que el general Armada había venido a negociar nuestra salida, cuando de verdad era el cabecilla de la insurrección. Es decir, nadie después de fracasar un golpe dice que ha sido el responsable de la insurrección. A mí me parece, y usted me corregirá por lo que me cuentan, que ha habido una enorme coordinación en estas acciones, que no ha sido nada casual, ni la fecha ni la forma en que esto se ha conducido. Y que obviamente decir que están en contra de las políticas de Lula. Lula acaba de tomar posesión, que no les gustaba como candidato es evidente, por eso no le votaron. Pero vamos, aludir ahora a este tema y luego
el justificar una invasión de los tres poderes, que eso es un auténtico golpe de Estado. Es decir, la marcha sobre Roma no fue otra cosa más que tomar las instituciones en Italia. Sobre procedimientos electorales, para eso está el Supremo. Si la Corte Suprema dijo que el procedimiento electoral era válido, que había sido limpio, Roma locuta, causa finita. Yo, José Manuel, quiero decir, te escucho con muchísima atención y entiendo lo que me quieres decir, porque además esos son los argumentos que está utilizando el Partido Demócrata Americano de forma sistemática y por tanto los conozco. Que tienen todas mis simpatías, como tú sabes. No, aunque no las tengan, decir, pero esos son... Vamos a ver, decir que las elecciones americanas no fueron amañadas es simplemente desconocer lo que ocurrió. O sea, fueron muy amañadas. El propio Elon Musk, que se ha hecho con el control de Twitter, acaba de demostrar que el FBI daba instrucciones a Twitter de a quién había que cancelar en Twitter, es decir, a quién había que cortarle la voz. Y se le cortó la voz al propio presidente de los Estados Unidos. O sea, a ver, es decir, que es que no fueron amañadas, fueron amañadísimas. ¿Quién presidía el Senado? José Manuel, las elecciones norteamericanas fueron amañadísimas. Eso tú dices, pero yo pregunto, ¿quién presidía el Senado cuando decidió que las elecciones eran limpias? Pero si me parece fenomenal. Michael Pence. Me parece fenomenal. Pero estoy hablando de que se canceló la libertad de expresión. Se impidió que saliera toda la historia de Hunter Biden y su portátil, que era clave para las elecciones porque demostraba la corrupción profunda de toda la familia Biden. Y eso se tapó, lo tapó el New York Times, lo tapó el Washington Post. Y el FBI mismo dio instrucciones a Twitter para que no se pudiera dar ninguna información sobre eso. Eso no es corromper unas elecciones. Es decir, si las elecciones, para que sean limpias y legítimas, tienen fundamentalmente una condición, y es que exista libertad de expresión y pluralidad. Es imposible, o sea, no fueron elecciones limpias, fueron un disparate de elecciones, y lo que hizo la izquierda fue brutal. O sea, podríamos estar, si quieres, cuando quieras, estamos 2 horas hablando de lo que ocurrió en las elecciones americanas con datos. Lo que ocurrió con datos, si eso mismo, vamos, lo mismo que acaba de pasar en Brasil. Es decir, un señor condenado a 20 años de prisión, se pasa 580 días en la cárcel y aparece el juez Fachín, imagínate, Fachín. El juez Fachín y dice, no, por cuestiones procesales, no porque fuera inocente, no porque no hubiera robado la pasta, no, porque el juez que le había juzgado, en realidad, dice Fachín, que no era el que le correspondía juzgar. Y lo sacan de la cárcel y le quitan la inhabilitación. Pero se la quita un juez, ¿no? Sí, claro, José Manuel, claro, sí, por supuesto. Claro que se la quita un juez corrupto. Bueno, es que hombre, si ya... es que tenemos de presidente de Brasil a un tío que se llevó la pasta, vamos, por condena se llevó la pasta, y parece no interesaros nada ese argumento. O sea, no interesa a nadie nada que el que está al frente de Brasil es un tío que ha robado a manos llenas, que es un puñetero corrupto. De verdad, eso es irrelevante. O sea, lo más relevante es que Bolsonaro, callado durante 2 meses, es el culpable de que ayer la gente se manifestara. Lo está diciendo Diego. Si no se trata de una cuestión política, es que la gente está hasta las bolas de la izquierda que les está imponiendo todo. Sí, ahí está el tema. Esto es intervengo rápido porque sé que tenemos prisa y demás, pero bueno, lo primero, no tenga dudas, ministros, no tengas dudas de que defiendo la Constitución siempre y que desde luego, como decías antes, que puedo diferir de que estoy aceptando que se haga un golpe contra la Constitución. Aquí el que está dando golpes contra la Constitución es el presidente Sánchez en este país, que se está cargando el país, el Estado de Derecho, la sedición y todo lo demás. O sea, que no en cuanto hablando de él, a yo me desahogo también. Sí, que hay que desahogarse. Segundo, el tema de, ya lo has mencionado tú, Julio, pero es el tema de Lula. Lula es un criminal que ha estado condenado, pero no solo eso, es que ha trabajado con Podesta, Petrobras y ha organizado unos líos y unas comisiones, ha sido juzgado por ello, y el hecho de que pueda presentarse a las elecciones no implica que no sea un criminal juzgado y sentenciado. Entonces, el decir que qué bien que viene Lula, pero la ley le permite. Que viene Lula, que es un criminal. La ley se lo permitía. Sí, muy bien. La ley se la organizaron para que se lo permitiera. ¿Y la población sabía eso, sí o no? ¿Por qué ser tan puristas en este caso y no serlo en otros casos? O sea, aquí resulta que hay que ser súper puristas con lo que está pasando en Brasil, pero el resto de cosas tal, lo dejamos pasar. Y luego, pobreza y desigualdad. Ministro, has mencionado antes que había que tener en cuenta que tuvo que llegar el populismo porque la situación de los pobres en Venezuela y en América... Ortega, he abierto y cerrado comillas. Sí, que tuvo que llegar ¿para qué? Para destrozar a la pobreza.
O sea, porque lo que ha hecho la izquierda en América es hacer todavía más pobres a los que ya eran pobres. No tengo la menor Entonces, duda. Sí, lo ha dicho él también. Estamos de acuerdo Lo he dicho en eso, ¿no? absolutamente. Lo he Estamos dicho de con acuerdo. absoluta claridad. Francas me ha oído y luego- ha tomado nota. Y ya para terminar, esto es un problema Que institucional. los métodos que la izquierda Sí. utiliza a lo que acentúan es el Sí. problema, sin duda, pero que había un problema también. Vale, pero perdón, termino. Es un problema institucional porque si la Corte Suprema tuviera más mano para aportar más transparencia a lo que ha sido ese proceso electoral que no está claro, creo que no habría estas revueltas. Entonces tiene también un problema institucional que parece ser que la Corte Suprema no puede tomar más medidas para aportar transparencia al proceso. Pues es una cosa que hay que arreglar, que la arregle Lula, que lleva esto al proceso transparente y que dejamos de tener una revuelta. Pero hay que respetar las revueltas de la Una gente. pregunta, Hay que una respetarlas. pregunta. Francia, en este momento, está revoltada contra el problema de la sanidad y están todos en la calle rompiendo todo. Eso ocurre cuando el Estado no responde o cuando hay corrupción o cuando hay gravedad, la gente se revuelve. Y eso no es malo, no es un golpe de Estado, es gente que está harta y tiene todo el derecho a estarlo. Estamos rompiendo la capacidad de la gente de protestar. Bueno, cuando ha protestado en Nicaragua con Daniel Ortega... Y están todos a la que sometidos su en hija Venezuela. de 9 años, y ahora, bueno, con 12 años, le denuncia y dice que ha estado... Bueno, perdona, cuando cumple 21, que desde los 12 años llevaba abusada y violada por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. ¿Dónde están las feministas? Pero lo que han hecho Chávez y Maduro y su lo que hija hacen todo. adoptiva, la hija de la la otra. hija de la segunda, Bueno, pues de la mujer, no. la violó, según la Sí, niña. sí, me ha Hay un contado vídeo, ella. lo Y podéis ahora- encontrar diciendo, Daniel Ortega me ha violado Claro. durante 9 Julio, años. Y ahora hay que hacerse... Julio, que me lo ha contado ella. Y ahora hay que hacerse Te lo ha amigos... contado A mí me lo ha contado perfectamente. Claro. Y tampoco tiene 20 años ahora, tiene bastantes más. Debe Oye, tener pero es que entre 30 y tanta muchos o polvareda- 40 y pico. Como Y dice se el fue, romance está fuera de país. medieval, entre tanta polvareda, perdimos a don Beltrán. Y Yo de he aquí- hablado exclusivamente de Brasil. Vale. Nada más que de Brasil. Y si queréis que hable de Venezuela, Nicaragua, también hablo. Pero ahora Que toca podemos hablar hablar, de Brasil. claro. Pero la Corte Suprema tenía los mismos poderes cuando fue elegido Bolsonaro que cuando ha elegido Lula. Luego, Sí, que es un el fallo. problema- Un fallo de la es Corte un Suprema. problema institucional. Pues que lo arregla, tienen que arreglarlo. Porque si no van a tener esto, van a tener esto. Y de aquí nos vamos a una pausa de publicidad. A la vuelta, crónicas de manicomio y más asuntos. Vamos dando caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y como siempre a esta hora, Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Más que estas que tenemos. Más porque... ¿Qué hay tal que en hablar. en el manicomio las Navidades? Bien. ¿Habéis Han celebrado la estado- Semana Santa o alguna cosa así? La primavera. No me han dejado La fiesta. descansar, no me han dejado descansar porque cada vez había más y más Sí. y más. Era todo una vorágine de noticias y de No, cosas no te preocupes que el 2023 la cosa va a seguir tranquila. Yo creo que ¿eh? sigue igual. Tus crónicas no peligran en absoluto. No, porque además hay que hablar de la nueva serie Escándalo, relato de una obsesión, que se estrenará dentro de poco en Telecinco porque ha generado bastante polémica. La serie narra la relación entre una mujer de 42 años y un joven de 15. Y tras emitirse el tráiler con escenas de lo más explícitas, ha sido masivamente criticada por normalizar las relaciones de adultos con menores de edad y hacer apología a la pedofilia. Porque aunque se trata de una serie de ficción, en España es ilegal que un menor de 16 años mantenga relaciones sexuales, sean consentidas o no, con un adulto. El adulto, en todo caso, sería responsable de un delito de abuso sexual. Es más, en España no se pueden emitir programas o contenidos audiovisuales que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita. Así lo establece explícitamente la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Además, la ley lo que regula es que los programas cuya calificación por edad no recomendada para menores de 18 años solo podrán emitirse entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y es cierto que la serie se va a emitir a las 11 menos 10 de la noche. Pero ¿y el tráiler? Hasta donde yo sé, también es un contenido audiovisual. El propio Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dentro del apartado Medios Visuales de Protección del Menor, lo dice también expresamente. Está prohibida la emisión en abierto de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y en particular programas que incluyan escenas de pornografía y violencia gratuita. O sea que tú sacas una serie en la que un señor de 42 años Sí. se trajina a una chica de 15. Señora, y por- Señora por- a un por chico. supuesto. Ah, señora, chico. No, Sí. déjame Para explicarme. hacer la otra parte, Si en vez de ser una señora que se trajina a un niño de 15, fuera un señor que se trajina a una niña de 15, probablemente, vamos, estarían ya Colgado. en la Bueno. cárcel el actor, el director, el tal. Pero no.
resulta que es una señora de 42 la que se trajina a un niño de 15. Y eso no pasa nada. Eso puede ser una serie muy moderna, muy... Vamos a ver, que eso es un delito. Que tú no puedes tener... Es decir, eso es lo de Irene Montero. Claro, los menores claro. tienen derecho A elegir con quién van. Es la apología sexuales de la con pedofilia, Es la que es lo apología. que está hablando en el World Economic Forum cuando decía Klaus Schwab muy recientemente que eso de la pedofilia al final resolvía el problema de la población porque es que acababan los niños abusados y los abusadores no eran capaces de tener familias con niños, con hijos. Entonces, ¿Llegó a decir que ese al final la argumento? pedofilia, bueno, pues que... ¿Le voy a dar ese argumento? Prácticamente. No, pero van Sí, hacia... es la brillante. la pedofilia va evolucionando en todas las legislaciones. En algunas, por ejemplo, Sí, sí, Jacinta sí. Ardern ya han anunciado que van a hacerla legal. O sea, que están por la Y- labor y de en- que y la en pedofilia Francia veréis vaya- lo que tarda. Y en Francia, bueno, el propio Macron ha hablado varias veces de ese La tema. mayoría de intelectuales franceses de izquierdas Con han conocimiento practicado de causa. públicamente la Sí, bueno, pedofilia. Macron tal como tiene Trump en sus dossiers de Mar-a-Lago, que tenía todo el dossier sexual es de curioso Macron, porque hace unos y no años- se volvió a decir nunca nada. Hace de muchos eso. años, eso dice mucho de mi edad, la película El graduado era una señora de 42 años, pero que iba con un mayor de edad, porque que yo recuerde este Había señor... terminado la carrera, Había terminado vamos, la de todos carrera. modos, ya. Pero además, es que No se es- supone que lo que no deben poder es fumar ni beber vino No, claro. en esta serie, ¿no? A ver, Claro. fuma- Mientras No, se no. trajinan, No, 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 a ver. Hombre. Todas las series fuman. está prohibido. O sea, vamos a ver, Philip Morris tiene ahora mismo dos objetivos. Uno, los vapeadores. O sea, que las legislaciones para los vapeadores... no cambien, no ¿Qué es eso? no les afecten. Eso que fuman, Sí. El vapor de agua, que fuman, que se lo meten en la boca y No sacan les humo afecten y en tal. negativo, sí. Bueno, es como todo, ¿no? Es el jamón sin jamón, la Pero que cerveza no tiene sin alcohol, nicotina, ¿o? y el vapeador, pues No, sí, que tienen- el Sí, vapeador tiene tiene nicotina. la nicotina. misma que Ah, la la misma, misma, la misma que depende. un cigarrillo. Por eso, Bueno, ¿Puede pues, tener nicotina o no? ya hay lobbies dedicados en todo el mundo Hombre, claro. a que las legislaciones sobre los vapeadores no sean tan estrictas ni fiscalmente, ni desde el punto de vista del uso de los aparaticos, que no tengan las mismas condiciones que el tabaco. Sí, sí. ¿Vale? Algún conocido expolítico político se está ocupando mucho de eso, de cambiar las legislaciones y de ayudarles. Philip Morris, Google Philip Morris y verás qué expolítico es. Se están ocupando de eso. Y algún asesor europeo también. Algún asesor europeo también. ¿Por qué? Mucho Porque, dinerito. bueno, vamos a ver. En Europa, lo que pasa es que todas las cosas que pasan en Europa, ahora sabremos algo de Qatar y de Marruecos. Y quizás algún día sepamos otras Se ha cosas. parado que- bastante, ¿eh? Otras cosas que pasan. Hombre, porque es Navidad. Se ha parado bastante. Pero No, pero pronto vamos a saber estoy mucho seguro de que más. vamos a Igual saber- alguien ha soltado más pasta, ¿eh? Para que Igual, se pare. Sí, igual también vamos a saber por qué Pedro Sánchez cambió de opinión de un día para otro en el tema del Sáhara, ¿no? No cambió. Que puede ser que algún día lo sepamos. Según Borrell no cambió. No cambió. No cambió. Según claro. Borrell. Según Borrell no ¿Dónde cambió. está? En Europa. Claro. No, lo que pasa es que eso no, Nos hemos pillado. no lo acabaron de entender los No. argelinos. ¿eh? Claro. No he podido conocer exactamente el presupuesto de esta serie, son 8 capítulos y luego las críticas que he podido ver en redes sociales, porque hay gente que obviamente ¿Pero la dónde se criticaba. emite la serie? Telecinco. En Ah, en Telecinco. Telecinco. En abierto, en Open. En abierto, sí, sí. O sea, no es ni Netflix, No. ni Flickflix, ni Flatflix. En Entonces abierto decía- una serie en la que una chica de 42, 42 Va con un niño de Mantiene- 15. va con un niño de 15 años y le hace de todo. Además es Pues que nada, han puesto fenomenal, vamos el avanzando. ejemplo, el Sí, ejemplo Le da sobre de comer todo- también. ¿Eh? No, pero el niño no tiene, el chico no tiene derechos, es que es un hombre. No, hasta Pero que me, diga lo me temo que al contrario, revés tampoco pasaría nada. claro. ¿eh? El tema está en que aquí han Hombre, elegido... Al revés, un hombre de 42 y una de 15. Yo te digo que en Francia Bueno, los ahora escándalos, mismo- ahora mismo los sí escándalos pasaría. han venido de hombres con niños. A ver, que en España es Y un no ha delito. pasado nada. Que es un delito. Y en Francia también, pero no ha pasado nada. Sí, pero es que lo han tiene que publicado pasar con algo. sus Que lo obras. que quería decir es que han elegido La mayoría justo a menos entre de 15 las años, izquierdas, porque o sea, nuestra legislación pasaba establece nada. hasta los 14 y 16. Claro, entonces lo han hecho, parece que está hecho como con esa alevosía de decir, ponemos 15 años. Claro, en 15 años 14, estás, 16. Claro. la ley cambia a los 16 Por eso. y entre los 14 y los 16 Es un código, bueno, el artículo 181 Es un del Código delito. Penal, porque es un delito castigado con pena de prisión. Y de hasta perdona, 2 a ¿sabemos 6 la edad años. del actor? No lo sé. La edad Es del muy actor interesante. ya, Claro. no, pero yo Porque claro, tiene si que ser- si fuera menor tendría un problema grave alguien. Lo intenta buscar, a ver Ahora, si... esta serie pasaría el en actor Francia. creo que lleva una barba 22 así y un años, bigote sí, que negro. Yo dudo que en 22 Francia años, vale. esta Yo sabía que serie era mayor de edad, fuera pero no sabía la aprobada edad. por O el sea, Consejo una del cosa es lo que Audiovisual, representa y otra Dudo es la el que Consejo tiene. del No, Audiovisual es que eso no permite una podría cosa ser. que va contra el Código Penal en Francia, por ejemplo, en el Consejo del Audiovisual, que no dejaría pasar esta serie en Telecinco.
Había gente que decía que hacía esa apología, que era como de alguna forma alabarlo, pero es que la apología también es como justificarlo de alguna forma. Entonces, una serie así, pues bueno. Pero a nosotros, ¿qué más nos da? Ana, que nos trae más noticias hoy. ¿Qué nos importa a nosotros? Sí, porque si esta primera crónica era un escándalo televisivo, pues espérense a ver este otro. Porque Eduardo Casanova ha hecho unas declaraciones de lo más ofensivas en una entrevista al País para promocionar su nueva película La Piedad. La película en la que, por cierto, ha estado trabajando 6 años y que ha pedido expresamente que nadie de Vox vea. Y esta petición la hizo recordar en una entrevista que dio el pasado 11 de octubre para El Mundo. Pero en esta ocasión, la reflexión estrella del actor ha sido la siguiente: estaría bien acabar con la humanidad. Y proseguía indicando que la maternidad es un tema complejísimo, que me cuestiono mucho ese razonamiento, lo de traer hoy a un hijo al mundo o no, y en que qué está pensando esa persona. Traer a alguien al mundo en este momento, a este mundo. Entiendo el instinto animal de reproducirse como cualquier especie, como cualquier virus, pero es un acto completamente egoísta. Tu hijo, hije o hija va a vivir un mundo horrible y tú lo traes sin preguntarle si quiere venir. Eduardo Casanova estuvo en el centro del foco mediático por pedir subvenciones en público a Pedro Sánchez. Su última película fue un fracaso. No consiguió que la vieran más de 15.000 personas, recaudó 80.000 euros a pesar de haber costado 1 millón y haber recibido una ayuda del Estado de 12.000 euros. El actor achacaba el fiasco de esta película a la falta de más subvenciones y que debería de haberse hablado de ella más en medios de comunicación. Si le hubieran dado 3 millones de subvenciones, hubiera sido un éxito obnubilante. Hubiera tenido 3 millones de 2 millones de beneficio, ¿no? ¿Qué huevos tiene el tío? ¿Pero por qué no le dieron ese argumento a su madre antes de que él naciera? No lo sé. Claro. Es un acto de egoísmo. Joder. Es verdad. Es totalmente... De hecho, bueno, he querido indagar un poco más sobre este tipo de subvenciones y el presupuesto que se dio para el año pasado fueron de al menos 168 millones a través de las distintas líneas de ayuda al sector del cine. Y también hay que sumarles un ahorro fiscal de unos 40 millones gracias al tipo de IVA reducido, ellos sí que lo tienen, y a un sinfín de programas también autónomos y locales que aportan fondos al sector. El tema del sector del cine, el sector audiovisual, si queréis un día os lo explico, es fascinante. Tú montas una productora, 60 segundos, en Madrid, ¿vale? Y haces documentales, ¿vale? Te vas a un banco y dices, oye, ¿tenéis clientes que ganen dinero? ¿Sociedades que ganen, empresas que ganen dinero? Sí, tenemos. Vale, pues diles que pongan 1 millón de euros para hacer documentales. ¿Y qué me das a cambio? Pues muy fácil. El año que viene, en el impuesto de sociedades, no de la base, de la cuota, te podrás quitar 1.200.000. No solamente el millón entero, sino 200.000 más. ¿La cuota? Sí, es decir, de hecho, en menos de un año consigues una rentabilidad al millón que has puesto para hacer el documental de un 20%. Quieto, quieto, León, esto sigue. Pero me voy a Canarias, digo, voy a vivir en Las Palmas, que está fenomenal, calentito y tal. Y voy a poner 1 millón para hacer documentales. Pues tranquilo, porque en el siguiente impuesto de sociedades te podrás desgravar 1.400.000. Habrás ganado un 40% en menos de un año sobre el impuesto de sociedades, sobre ese millón que pusiste. Dices, bueno, joder, pues casi me voy a Las Palmas a producir documentales. No hace falta que te vayas, si es una sociedad pones el domicilio. Lo pones social, aquí. Dices, no, yo es que soy vasco, joder, voy a hacerlo en Vizcaya, que ahí está estupendo, y ahí te pones en Vizcaya a hacer documentales y pones 1 millón también, pues al cabo de un poquito te dan 1.600.000. Oye, joder, cojonudo. Impresionante. ¿Qué te parece? Sí, es que es así. Nos vamos al manicomio. En el año de 1.600.000. Documentales, no películas. 600.000 pavos le sacas al millón que has puesto en menos de un año, en la cuota del impuesto de sociedades. Que pagamos los aquí presentes. ¿Y qué esperas tú para poner una cosa aquí? Vamos, Ya, la verdad. Señor ministro, vamos para allá. Vamos para allá. Solo en Yo documentales. hago de extra. Sí. Digo, solo en Gratis, documentales. de extra. Bueno, para los que no supierais y los que estáis en el negocio del sector audiovisual, que sepáis cómo funciona, que es muy interesante y muy justo, y además muy justo con el resto de la población que se muere de hambre y que están jodidos. También. Es una cosa... Es que allí donde mires, dice que han dedicado al cine, pero el cine, ¿por qué le tengo que dedicar yo dinero al cine? 185.000. Dedíquele primero dinero a la libertad de expresión, que en vez de haber 5 tíos que mandan y manejan toda la información, que haya 10
que piensen diferente, para que podamos tener una democracia de verdad, que esto es una baba de democracia. Sí. Miraros las audiencias de ayer de las televisiones, en Bertele o donde queráis. Miraroslas. Telecinco y Antena 3 suman el 50% de las audiencias. Y Televisión Española el 16%. En publicidad, 85% se lo llevan Telecinco y Antena 3. 85%, teniendo el 49% de audiencia. ¿Explicármelo? Esto se lo condenó la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones hasta hoy. Les impusieron unas multas y que dejaran de comercializar tal. ¿Lo han cambiado? No. No han hecho nada. Y así todo. Entonces me hablan de democracia, de libertad, de derechos. Pero ¿qué me cae de libertad y de derechos? ¿Cómo puedes hacer que la gente vote si les estás mintiendo constantemente? Si les enseñas el mapa con Groenlandia. Por favor, hombre. En fin, no, era solamente decir que con lo que decía Julio, el impuesto de sociedades del año pasado en el capítulo E incluía un régimen en el que el año 2018 contó con 182 empresas beneficiarias y se movilizaron 30 millones de euros, 30,7 millones de euros en esos beneficios y ayudas que ha dicho Julio. En fin, Ana, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana. Y nos vamos ahora hasta Bilbao, donde este fin de semana se ha producido una marcha por las calles para reclamar que los presos etarras se les acerque a cárceles vascas y navarras. También exigen la excarcelación de todos ellos. Una manifestación que diferentes asociaciones de víctimas y también partidos políticos como Partido Popular y Vox habían pedido que no se celebrase. Son muchos los que aseguran que ETA ya no existe, que está disuelta. Ni siquiera creen que existan personas que defiendan a la banda terrorista y a los que alguna vez formaron parte de ella. Sin embargo, lo ocurrido este fin de semana en Bilbao ha provocado escalofríos en más de uno. Y es que decenas de personas, 20.000 según la Policía Municipal, se han manifestado en favor de los presos de ETA. Esta marcha había sido convocada por SARE, una red de apoyo a los reclusos de la banda disuelta en 2018 y que tenía como objetivo reclamar que a los encarcelados se les aplique la Ley de Penitencia Ordinaria, unas exigencias que piden tras reconocer que la dispersión está llegando a su fin. Esta es una marcha que se convoca el mes de enero de cada año y en esta última los manifestantes han asegurado que el movimiento inicia una nueva etapa, eso sí, apoyada por políticos de Bildu como Arnaldo Tegui y de Esquerra Republicana como Joan Tarda y Carmen Forcadell. Pero si hay algo que llama la atención es cómo estos manifestantes, junto con los presos etarras, se dan ya por ganadores. Esto es la expresión de la voluntad de una parte importante de la sociedad vasca que lo que está pidiendo es el fin de la vulneración de derechos a los presos y presas vascas. Salimos de una etapa complicada, de una larga etapa que hemos ganado después de 34 años. Por fin la política de alejamiento ha tocado prácticamente a ese fin. Y es que no es para menos si pensamos en que todo lo que piden es concedido por Sánchez y su gobierno. Juan Antonio. Pues que nos asombramos de Bolsonaro, yo vuelvo, y tenemos un golpista de presidente del gobierno. Porque si Bildu pide la independencia y RC también lo hacen, y lo van a hacer en el año 23, lo van a hacer. Y si no, y si sale PP y Vox, lo van a hacer de manera unilateral, los de Bildu, sin lugar a dudas, es porque este señor que está al mando de este gobierno increíble les ha abierto la puerta para hacerlo. O sea, seamos conscientes que todo este salto de Bildu y de RC en este tema viene motivado por un gobierno que colabora y que además es connivente y cómplice absoluto de la ruptura de España. Entonces, que no nos lo tomemos de broma, porque lo que están realmente en juego, esto es un golpe. ¿Cómo se le llamó algo? No se llamó golpe catalán, si ahora resulta que la sedición no existe, quitamos todo para que ya nada sea golpe, y este señor políticamente organiza un auténtico golpe a nuestra Constitución y nuestra democracia. O sea, a mí me preocupa la Constitución española en este momento, y la Constitución española la van a pisotear. Y o paramos esto de alguna manera, o se acaba este gobierno de una vez, o vamos a tener un problema gravísimo este año 23. Pero lo van a hacer este año 23, Bildu. Claro mi única duda es que si hacen eso y se les otorga tarde o temprano la independencia, ¿qué piden después? Ya me da igual lo que pidan después. Ellos no. A ellos no les da igual porque... no, hombre, por favor, ellos son por naturaleza expansionistas. ¿Tú te crees que se van a quedar en que Cataluña sea independiente? No, hombre, por favor. ¿Y que Valencia, Castellón, Navarra, Alicante, Baleares, y luego ya la franja de Ponent en Huesca. No había caído. Hombre, por favor. Porque si no, el otro no interesa. ¿Tú te crees que eso se acaba así? No. Aquí se trata de jorobar por jorobar. O sea, eso me lo creo más. Sí, buscar el jorobar. Porque tienen un resentimiento y un odio personal
que no pueden superar. Ya, pero siempre está, al lado de toda esa teoría, que es muy real y la hemos vivido, hay otra, que es, quiero que me mantengan mis vicios. Entonces, alguien tiene que pagarme. Entonces, me interesa mucho estar enganchado a un Estado, el cual tengo cogido por algún sitio, de manera que me va pagando los vicios. Ya no prima la razón en los separatistas no, pero sin catalanes. Dinero, Fíjate, ya la pasión que tienen y el odio que tienen puede ser. Han llegado a un nivel puede ser porque he perdido de el contacto. Irracionalidad. He perdido el contacto. Hombre, vamos a ver, y ahí es si donde, fueran razonables, estarían como han estado siempre, que es mandando en España. Claro, ahí es donde 30 años con el Ministerio de Industria, todas las energéticas, todo el petróleo, toda la electricidad, todo lo manejaban ellos. Claro, es que la teoría era esa. Pero ahí es donde justificaríamos... Quien no llora no mama, lloremos mucho que mamaremos más. No. Esa era toda la teoría. Y intentar subir al Everest, pero sin llegar nunca al Everest, o sea, dando vueltas, porque como llegues al Everest se te acaba el chollo, ya no subes a ningún sitio. Bueno, yo creo que estamos discutiendo el problema más serio que tiene España y que España ha tenido durante mucho tiempo. Porque aquí estamos hablando de la disolución de la idea de España, de la secesión de dos partes muy importantes que siempre han sido España. Y yo creo que esto tiene una historia larga y solo conociendo esa historia puedes intentar adivinar lo que van a hacer en el futuro. Mi tesis es que esto empieza en el Pacto de Tinel, que es el año 2003, un pacto que firma el entonces líder de la oposición, Rodríguez Zapatero, con Esquerra Republicana de Carod Rovira, Iniciativa per Catalunya Els Verds y el Partido Socialista de Cataluña de Maragall, que era otro gran nacionalista. Y ese pacto tiene dos partes. Una, aceptaré cualquier estatuto que me envíe el Parlamento de Cataluña sin cuestionar si es constitucional o no. Eso trajo los problemas que trajo. Y segundo, en ningún caso los tres firmantes, van a hablar con el Partido Popular ni en Cataluña ni fuera de Cataluña en ninguna materia. Eso es lo que Sánchez hereda. Y el pacto de Sánchez, que es el que estáis viendo a lo largo del tiempo y que fructifica en la teoría de los dos bloques, es que el Partido Socialista se convierte en muleta, en ayudante de los partidos nacionalistas en los llamados territorios históricos, a cambio de que los partidos nacionalistas le apoyen aquí sin condiciones. Ahora estamos viendo la discusión del presupuesto que probablemente Esquerra saque con el PSC a cambio de una serie de cosas, a cambio de que mantengan a Sánchez aquí. Y las próximas elecciones, por desgracia, a mí no es el escenario que me gusta, va a ser un bloque que es lo que está a la derecha del Partido Socialista en un lado y lo que está el Partido Socialista con lo que está a la izquierda, en la fórmula de Unidas Podemos, probablemente el espacio ultraizquierda Chanel de Yolanda Díez, más todos los partidos nacionalistas, etcétera, en contra. Y yo creo que eso no soluciona ninguno de los graves problemas que tiene España, ni la transformación económica, ni desde luego el problema del asalto a la unidad nacional. Y tenemos además un problema en el Tribunal Constitucional. Ese es el problema en el Tribunal Constitucional, que tenemos una magistrada segoviana que ha dicho que la autodeterminación es un tema con muchas aristas que conviene estudiar. Entonces, ¿cómo van a interpretar los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional en un momento tan grave como dices para España? El artículo 2 dice la Constitución se fundamenta, no reconoce, sino se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común, etcétera. Si al final nos llevan a la separación, ¿justificaremos unos chalecos amarillos españoles en la calle que sean capaces de rodear el Congreso? Sí. Porque cuando tú pisoteas la Constitución tienes derecho a salir a defenderla. Yo lo que digo es que hay veces en los que si tus instituciones no son capaces de protegerte y tu gobierno tampoco, tienes el derecho de pararlas. La ley no rige, rige la ley de la selva. Es que el gobierno entonces se coloca fuera de la Constitución. Sí, el gobierno está fuera de la Constitución. Entonces tienes que salir a la calle. Es que yo siempre he dicho que el 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017 fueron auténticos golpes de Estado. Claro. La Constitución no prohíbe que tú pidas la independencia. Lo que establece es un procedimiento para que no te lo puedes saltar. Tiene que haber una iniciativa allí, 2 tercios en el Congreso, 2 tercios en el Senado, referéndum de la nación y vuelta otra vez en las siguientes Cortes a ratificar, etcétera. Entonces, eso es lo que cuando yo digo que hay que defender el procedimiento, la ley, etcétera, no es una frivolidad, es que me parece esencial. Y porque quieren esa ruptura de España, que yo estoy de acuerdo en que si Sánchez gana habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña,
probablemente será un referéndum consultivo para no violar completamente la Constitución. Claro. Pero, una consulta de lo que sea. pero el valor político que eso tiene es tremendo. Por eso están discutiendo ahora la famosa ley de claridad canadiense. Están diciendo un porcentaje de voto, una pregunta clara y un porcentaje de sí. Lo de Quebec. Claro, pero eso es la Constitución canadiense no tiene nada que ver con la Constitución española. Y yo insisto, es que el problema es que no hay ninguna Constitución escrita, salvo dos, Etiopía y San Cristóbal y Nieves, que reconozca la secesión unilateral. Y si eso se produce y Cataluña no sería reconocida como Estado, lo mismo que no ha sido el Donbass o Crimea, estaría fuera de la Unión Europea y cortados los vínculos, el cordón umbilical que tiene con el Banco Central Europeo, ¿quién iba a pagar los 83.000 millones de euros que deben? Eso es lo que tienen que explicar a sus votantes. No es que yo he leído ahora estoy leyendo un libro de Tapia que decía que yo era un ultranacionalista español. Mire usted, yo no era un ultranacionalista español, lo que dije es que la consulta del 9 de noviembre de 2014 era un golpe de Estado y que teníamos que haber aplicado el 155. Punto y a la línea. El PSOE también podría convertirse en la muleta de los abertzales en Navarra. De hecho, hay una encuesta que hoy publica el diario El Mundo sobre el auge de Bildu que acerca esa posibilidad de un tripartito. Van a ver ese sondeo en sus pantallas que muestra cómo UPN sería el partido que ganase esas elecciones, pero cómo sí daría la suma entre el Partido Socialista, Geroa y la formación abertzale. Bueno, no pueden ver esa encuesta en sus pantallas, pero además... Lo que ya hay en Navarra, quiero decir que eso no es ninguna novedad. Lo que puede haber es una novedad en el País Vasco, y es que el gobierno lo pierda el Partido Nacionalista Vasco, de Ogracias. Entonces tomarán nota de lo que está pasando. Sí. Yo creo que ya están empezando a tomarla. No toman nota de nada. Oye, que la ley trans la apoya el PNV, vamos, Sabino Arana se levanta de la tumba y los corre a boinazos. Tiene delito. Bueno, tiene delito ideológico. Para los que estéis en el canal de Telegram, donde os voy a ir enviando cuál es la posición de Rusia respecto a lo que está pasando en Brasil. Lo digo para que cuando decidáis decantaros por un lado o por el otro en Brasil, sepáis que Rusia está apoyando a Lula a muerte, criticando a los ultraderechistas peligrosísimos de Bolsonaro, y por tanto Rusia, que es conocida por su condición de superdemócratas, pues ya se han puesto la ultraderechista. Están del lado malo de la democracia. Julio, como hacen ellos, los que estéis con Lula, estéis con Rusia, cabrones. Aunque Rusia diga que la ley de la gravedad existe, yo creo que la ley de la gravedad existe. Eso decía. Pero volviendo la verdad, la diga Agamenón o su A mí me pasa lo mismo con Trump. Que eres trumpista. No, que si Trump asegura que existe la ley de la gravedad, yo estoy con Trump. En eso también. ¿Se puede volver En cualquier otra cosa miraría, y desde luego me miraría la cartera con Trump, porque ha pagado 0 impuestos el año 2022. ¿Se puede volver al tema anterior? ¿Se puede volver al tema anterior? Sí, muchos. Igual he hecho documentales como Almodóvar. Sí, pues muchos. Último intento. Que también pagan hacer impuestos. Último intento de decir algo. ¿Se puede volver al tema anterior? Estás pesadísimo, pero ¿por qué tienes que hablar? Porque hablas Si tanto. vas a hacer cosas Es que no lo habéis dejado hablar en todo el programa. Puedo venir. De Brasil no he podido meter ni cuchara, Es verdad, Pero en fin, ahora solo digo una cosa. Acógete a sagrado que yo soy demócrata. Claro, ¿os parece muy insólito que si Sánchez se empeña en dejar que se haga el referéndum a nivel de lo que queráis, el Tribunal Constitucional, que ya ha cambiado la mayoría, resuelva que es constitucional lo que a todas luces a una gente como sois vosotros o yo mismo os parecería anticonstitucional? ¿Os suena a política ficción eso? No, yo ¿os creo que suena es lo que a va a posible pasar. realidad? Es lo que va a pasar. Van a hacer consultivo. Va a pasar eso. Sí, pero El Tribunal Constitucional lo va a vender. Constitucional Es consultivo. Porque es consultivo. Entonces colaría, pero que el Tribunal Constitucional resuelva que una cosa es constitucional cuando a luces de la gente normal no lo es. Un referéndum vinculante el Tribunal Constitucional no puede porque es que dicen los latinos, dicen in claris non fit interpretación. Lo que está claro no puedes hacer interpretación. ¿Y si lo interpretan? No, es que no se puede. Y si lo interpretan, no se puede, pero interpretan que es constitucional. ¿Quién les dice algo? Pues habrá que revelarse. Es que aunque tú vayas al registro y digas que eres un hombre de color, yo digo que no eres un hombre de color, no es interpretable. Puedo decir que es una mujer que es mucho más cambio. Porque entre hombre de color y hombre no de color, la diferencia es anecdótica. Y entre hombre y mujer es infinita. ¿Tú no has cambiado de sexo todavía este año? año? De momento no, espérate. Es que el femenino no me gusta del todo. Más subrayado suficientemente. Para serlo yo. Julio, quiero una mezcla. Núñez Feijóo ha dicho que
la primera ley, que bueno, la primera va a ser la ley de memoria democrática, pero la segunda, la ley trans, el primer Consejo de Ministros queda derogada. Pues ya tenemos gobierno de coalición, hombre. Vamos a escuchar esas declaraciones de Alberto para tener Feijóo, gobierno donde tenemos que tener garantiza que si mayoría llega a la nosotros. Moncloa, lo primero que hará será derogar esa ley trans. No sé si se va a aprobar o no la ley trans, cómo va, pero entiendo que eso es una banalización del sexo y me parece a mí también una falta de respeto a todo el movimiento feminista, entendiendo por feminista aquel que busca la igualdad efectiva entre hombre y mujer. Julio. Pero entonces la ley trans gallega y la madrileña... Vamos consiguiendo que don Alberto se vaya centrando un poco. Porque es que la ventana de Alberto nos había llevado a concebir cosas que son completamente... En el centro está, lo que estáis intentando es derechizar. Sí, pero yo noto en las declaraciones... que es otra cosa. En las declaraciones no que ha hecho... ¿Ves cómo el centro izquierda ya son comunistas? Ah, yo soy centro izquierda. No lo digo por ti. El centro izquierda, que antes era centro izquierda, y oye, era razonable, el centro derecha, el centro izquierda, tal. Ahora es imposible, porque el centro izquierda son comunistas. Pero he visto unas declaraciones de alguien del PP que manda mucho, que dijo que el PP va a ocupar el centro izquierda de ayer, ¿o no? No, a mí lo que me gusta es la declaración de Feijóo. No. Hay una declaración de Feijóo que es importante, una declaración de Feijóo. ¿Y te suenan unas declaraciones de Mar en su época de Aznar que dijo que el PP era de centro izquierda, o tampoco te suena? Sí. No, pero la declaración de Feijóo, me parece que ha sido ayer, ha venido a decir en el fondo que tratará de evitar la coalición. Tratará de evitar. ¿Quién? Sí, lo cual quiere decir que si no hay más remedio la tendrá. Bueno, eso es evidente. Es absolutamente, digamos, una apertura de Feijóo hacia la posibilidad. Ha dado mucha... Lo que se está haciendo también Alberto Núñez Feijóo es intentar incorporar a más nombres a Génova 13. De hecho, publica esta misma mañana el diario El Mundo en su portada cómo Feijóo está ampliando Génova en el año electoral con un nuevo portavoz de campaña y fichajes de Ciudadanos. Esta misma mañana, precisamente en Herrera en COPE, se le ha preguntado por esos posibles fichajes de Ciudadanos y lo que ha dicho Feijóo es que simplemente buscan a alguien con vocación de servicio público. Que creo que debemos de buscar en política siempre es, en primer lugar, talento, es decir, conocimiento de las personas, si es posible, experiencia de gestión de las cosas públicas, también, por supuesto, experiencia de gestión en el ámbito privado, por lo tanto, talento, y en segundo lugar, pues vocación, es decir, oiga, a mí me interesa servir a mi país durante un determinado momento, me interesa, por tanto, los intereses generales y estoy dispuesto pues a aparcar mi vida profesional y dedicarme durante un tiempo a la vida pública, ¿no? Por tanto, talento y servicio público. Creo que lo hay dentro del Partido Popular, sin duda. También decía el líder del Partido Popular que esa coalición con Vox sería, y cito literal, mala para el país, pero advierte que no depende de él, dependerá en todo caso efectivamente de las urnas. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? La última que nos ha llegado, la del diario El País y también Cadena SER, es que esa suma entre Partido Popular y Vox se quedaría por detrás de la mayoría absoluta. Así ganaría... Tezanos, esta. No, 40 de... La SER, El País. Eso es, ganaría, ganaría el Partido Popular con 122 escaños, por detrás se situaría el Partido Socialista con 109, Vox en tercera posición, cae Unidas Podemos, subiría un pelín más País y también caería hasta casi la desaparición Ciudadanos. Pero eso da que gobierna quién. No pues suma que no al le da. Partido Popular. No, es una encuesta que le han traído los Reyes a Pedro Por eso, Sánchez. pero eso da que no gobierna el PP y Vox. Pero que se le han traído los Reyes a Pedro Sánchez, hombre. Es que en otros está UPN, esta coalición canaria, es decir, hay partidos que sí podrían hacer coalición con nosotros. Sí, que fíjate de ellos, y el PNV también, ¿no? Olvídate de esa encuesta. Pues eso no es verdad. Bueno, quedan todavía sí, muchos sobre todo meses. es que queda hasta el 28 de mayo, que es la primera, parte del partido. Pues que cambiará al segundo. Sí. Que va a condicionar el segundo. Mucho el segundo. Queda mucho tiempo, queda aquí, supongo, si me seguís admitiendo, porque yo creo que aquí hay libertad de expresión, a pesar de que yo sea un menchevique minoritario, siempre. Maoísta más bien. Maoísta más bien. Volvemos, si podemos, hasta las puertas casa, del Tribunal Constitucional con Patricia Sanz para ver cómo va esa ceremonia en la que toman posesión esos nuevos magistrados. Patricia, muy buenas tardes. Tiene frío.
¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Pues bueno, ahora mismo precisamente el presidente, todavía saliente del Tribunal Constitucional, el señor González Trevijano, se encuentra concluyendo su discurso en esta toma de posesión de los 4 nuevos magistrados que finalmente han sido elegidos para intentar cubrir casi todas las plazas. Ha recordado el presidente que todavía faltaría una, ¿no? La de aquel magistrado que en el pasado verano, bueno, pues tuvo que dejar el puesto por cuestiones de salud. Y la verdad que además de ser un discurso extremadamente largo, ha sido bastante divertido. Ha hecho un símil entre los zorros y los erizos, explicando que unos y otros animales tienen que intentar converger en esa visión tanto central, pero también una visión que se adapta, como debe adaptarse, según el parecer del presidente saliente, a una realidad cambiante en España. Y ha enviado varios mensajes tanto al Ejecutivo de Pedro Sánchez como a diversos miembros del Gobierno, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ha explicado que no existe una soberanía, no existen varias soberanías nacionales, sino que únicamente existe una, y que además el Tribunal Constitucional no es un instrumento de refriega política y que a él solo se debe acudir cuando se han utilizado todas las instancias judiciales. Por tanto, no debe ser él quien cambie la norma suprema, sino únicamente quien la interprete y quien la, en definitiva, proteja. Por otro lado, también ha llamado la atención cómo una de estas frases finales dentro de su discurso ha hecho alusión a la PEPA, un precepto constitucional que, bueno, pues evidentemente hace muchos años que no escuchamos, desde 1812, diciendo en una clara posición, pues digamos, patriótica, que todo español está obligado a ser fiel a la Constitución. Al acto, además, han acudido diversas autoridades, hemos visto a la presidenta del Congreso, también al presidente del Senado, a la señora de Defensa Margarita Robles, a Yolanda Díaz y, en definitiva, bueno, pues a un sinfín de autoridades, porque al fin y al cabo es un día muy importante. A partir de aquí veremos cómo probablemente mañana se convoque el Pleno, en este caso por el magistrado más antiguo, por el señor Ricardo Enríquez, para llevar a cabo el nombramiento ya con los 11 magistrados, tanto del presidente como del vicepresidente del Alto Tribunal. Gracias, Patricia. Pues mañana estamos pendientes de si podremos conocer quién es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, pero sin duda lo que hemos visto en los últimos meses puede ser una muestra de lo que veremos, porque desde el Gobierno van a seguir intentando asaltar a la justicia. ¿Tú crees? Bueno, pero lo curioso es que... ¿Tú crees? Lo curioso es que falta uno. O sea, que ya puestos No podían altera la haber nombrado mayoría. el que falta. Pero no altera la mayoría. No, no, si la mayoría ya está perdida. Porque además, esa pequeña cosa de hacer tanto en el Constitucional como en el Consejo General, de no ponerse de acuerdo para que se actualice, hace que los nombramientos se desfasen todos. Porque los que han nombrado ahora no van a cubrir solo medio mandato, van a cubrir un mandato entero. Con lo cual, eso va a pasar... Se van a 5 años, ¿no? Solo es constitucional. O sea, el gobierno que viene se lo traga entero. No la mitad, enterito. Con lo cual es una cosa que habría que pensarse antes de bloquear algún tipo de esas cosas, saber si es peor el remedio que la enfermedad. Frase muy española. Lo que hay que hacer es que el Tribunal Constitucional sea independiente de la política. Eso sería muy importante, pero parece imposible. Bueno, pues habrá que intentarlo. Porque sería, aquí tienen ustedes sus sucias manos de los tribunales. A mí la invocación de la Constitución de Cádiz me ha puesto los pelos de punta, porque el artículo decía que los españoles serán justos y benéficos y amarán a la patria, en vista de lo cual tuvimos 3 guerras civiles después de la Constitución de Cádiz. Es decir, lo importante es el espíritu de la sociedad, no lo que diga la Constitución, siendo una Constitución importante. Dicho eso, es verdad lo que dice Francas, estamos en presencia de un autócrata, es decir, es un ciudadano que la separación de poderes no la entiende. Es decir, el legislativo lo ha silenciado hasta extremos realmente muy llamativos. El recurso al decreto ley, la prohibición de que los decretos leyes se convaliden utilizando su mayoría parlamentaria, el hecho de hacer proposiciones de ley en vez de proyectos de ley que manda el Gobierno para evitar el informe de los órganos consultivos que hubiesen impuesto racionalidad, por ejemplo, en la ley de sí es sí, evitando la salida de los violadores, o en el impuesto sobre el patrimonio, que curiosamente va a salir más barato por un error del Ministerio de Hacienda. Se han equivocado y lo que pretendían hacer sale justo lo contrario.
Y es verdad que su afán la Fiscalía está absolutamente controlada y su intento de controlar el Tribunal Constitucional es que el Gobierno ha elegido a un ministro, que era ministro de Justicia, y a una alta funcionaria en Moncloa, que van a tener que dictaminar la constitucionalidad o no de textos que ellos han aprobado en el ejercicio de su cargo. Es decir, es todo un disparate. Eso es un delito para él, en una situación muy grave y yo vuelvo otra vez, si me permitís. Todo el intento de desmantelar España exige cargarse el Estado de Derecho, la separación de poderes, etcétera, porque no cabe dentro de la Constitución. Por tanto, es un bloque, no son piezas aisladas. Esto hay que contemplarlo como un... Y si te cargas el judicial, pues ya tienes vía abierta, casi solo te falta el Constitucional, que en teoría no es judicial y que va por libre. Si te cargas eso... Y luego ha habido una cosa de una magistrada nueva, Balaguer, que habla del constructivismo jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, según ella, el Tribunal Constitucional no está para interpretar la ley, sino para avanzar o hacer más leyes. Claro, en buena lógica política, constitucional y sentido común, el Tribunal Constitucional no puede hacer leyes. Lo que puede hacer es deshacer leyes, es decir, de excluir del ordenamiento aquellas leyes que chocan por la Constitución. Pero nadie les ha elegido para que hagan leyes por su cuenta. Para eso está el Poder Legislativo. Por supuesto. Yo lo que creo es que es muy grave. Esa puede ser la presidenta, ¿no? No, Balaguer. Por eso, Balaguer es la menos mala de las dos posibles. Balaguer ha dicho lo del constructivismo jurídico. ¿Es María Luisa Segoviano la que puede ser? No, Segoviano es la que le puede dar el voto a Balaguer. Ah, ok. Bueno, eso era la presidenta de la sala tercera de los... Es la que acaba de entrar. De la cuarta, de la Hay cuarta, una que era del penal y otra del Supremo. Segoviano es la que ha jurado hoy, la nueva que ha jurado hoy. A mí me gusta y hoy es la que puede dar el voto para quitar al Cándido Conde Pumpido, que era el que iba a salir sí o sí, y puede pasar a Balaguer. Arreglar Cataluña, ¿eh? Si yo, lo dijo, si yo fuera el presidente del Tribunal Constitucional, la cuestión de Cataluña... Puede ser pro del polvo del camino, que lo tenía muy trabajado. Claro, pero el problema es cómo lo arregla. Conde Pumpido ya es el presidente de una de las dos salas Eso es. que tiene el Tribunal Constitucional. Claro. Es decir, que no es que no sea nadie. No, es un tío muy importante allí y pero, es el que maneja en la práctica, junto con Además, su Margarita mujer está allí Robles. también, ¿no? Perdón, su mujer está en el Consejo. Su mujer está en el Consejo, ¿no? Está en el Consejo, creo. A mí lo que me choca es pidieron que se inhibiera y no quiso. Y citando a Margarita Robles como Conde Pumpido, son los que mueven el cotarro en los temas de justicia, como Enrique Arnaldos lo hace para el Partido Popular. Pero en la izquierda es curioso que todos estos puestos se consideran que son gananciales, ¿no? Sí, así lo consideran. A mí me gusta que el Tribunal Constitucional, que el presidente del Tribunal Constitucional haya dicho hoy que no es un lugar el Tribunal Constitucional para la refriega política. Vaya noticia, porque entonces nos podríamos haber ahorrado meses y meses de lucha por esa refriega política. Yo lo que me pregunto es ahora, ¿qué se puede hacer para que vayamos, lo que decías al principio, hace un rato, de que vayamos a un nombramiento independiente, digamos, a un nombramiento independiente dentro del Tribunal Constitucional? Está perdido, es decir, las visitas del comisario de Justicia, toda la historia, está perdido ya con esa mayoría y nadie lo va a cambiar. Ya ahora viene el informe del Estado de Derecho 2022, que nos va a poner verdes, que Reinders, que lo hará bien. Claro. Pero esto tiene un remedio, ¿eh? Tenemos que ganar los buenos. O sea, de todos modos, en el Tribunal Constitucional yo creo que ha emitido algunos mensajes un poco contradictorios. Me explico. Es decir, recurso a la ley del aborto de hace 12 años, del Partido Popular. En 12 años, un tribunal que teóricamente era conservador, tenía una mayoría conservadora, puesto que ahora ha cambiado y dicen que es una mayoría progresista. Bueno, un tribunal con una mayoría conservadora en 11 años no ha sido capaz de imponer, porque al final, oye, 6-5. No, porque no ha querido. 7, no han querido. Es decir, podría haberlo hecho. Cuidado, ¿quién no ha querido? Espera, han elegido no someter a una división del propio tribunal con un asunto que parece que no merecía la unanimidad, ¿vale? Entonces los conservadores, entre comillas, han dicho, oye, pues vamos a ir echándolo para adelante. Ahora vienen los progresistas y se encuentran, primero se encuentran con un Tribunal Constitucional que emite 2 fallos a los recursos del estado de alarma, que se cargaron los derechos y libertades fundamentales de los españoles por 6 meses, y no han servido para nada. Los 2 fallos es como si los hubiera emitido Alicia en el País de las Maravillas, da igual. Es decir, tú te lees los fallos, y yo me he leído una parte importante de esas 2 sentencias o fallos, como queráis llamar,
Y dices, bueno, pues es que el gobierno se pasó de frenada completamente, se saltó todos los stops, se cargó las leyes, ¿no? Tal. Y las víctimas hemos sido todos los españoles. Pero como ocurrió a nivel autonómico también. Se perdieron los juicios país a nivel democrático, autonómico. ante una acción así por parte de un gobierno que se salta todas las garantías democráticas y todos los controles, el gobierno debería haber dimitido. No ha servido para nada. ¿Te acuerdas del argumento del gobierno? No. Hemos salvado vidas. Sí, ya. Ese fue el argumento del gobierno cuando supo la anticonstitucionalidad. O sea, al fin justifica los medios. No, fíjate si se hubieran salvado vidas echando patas a la ley del aborto. Ya, pues mira. Si se hubieran salvado vidas. Fíjate, ¿no? Pues el argumento maravilloso. Es decir, que ha enviado algunos mensajes el Tribunal Constitucional de que, oiga, si en realidad no sirvo para nada. Y menos mal que era conservadora. Menos mal que la mayoría era conservadora. Entonces, el Tribunal Constitucional tendrá que hacer algo para servir para algo. Yo no sé la semana pasada quién estaba aquí donde estás sentado tú, que creo que llegó a decir que había 10.000 asuntos recursos paralizados en el Constitucional. Bueno, es que no tiene ningún sentido. Si se aceptan de todos los que se les presentan menos del 1%. Pues no, pues 10.000 aceptados. Sí, pues imagínate. O sea, que tendrían que, ¿cómo se llama? Evacuar, ¿no? Evacuar. Tendrían que evacuar. Eso no sé, pues que no evacúa nadie ahí, o sea, habrá que darles Lexatin, ¿o no? Sí. No, Lexatin es para otra cosa. Lorazepam. Bueno, tenemos novedades también en el caso Azuz, porque la Guardia Civil ha identificado los dos cabecillas de la trama. Uno de ellos es José María Cataluña, quien fuera tesorero del partido, y otro José Luis Vera, fundador de Fiadelso, que es una entidad de confianza además de José Luis Ábalos. Además de esto, también hemos conocido que muchos de estos socialistas se autocontrataban como chofer para así tener un sueldo a cargo del caso Azuz. Gabriel Serrano, cuéntanos cuáles son esas últimas novedades que conocemos. Buenas, Salva. Siguen las investigaciones del caso Azuz y están saliendo a la luz hechos que no se pueden justificar de ningún modo. Y aún así parece existir la sensación de total impunidad. La Guardia Civil refleja en uno de los documentos contables encontrados en la sede del Grupo Axis un apartado denominado Sueldos y Salarios. En él aparece el título Chofer, con fecha de alta en mayo de 2007 y la fecha de baja en agosto del mismo año, y con un coste de casi 6.500 euros. Vamos, que se autocontrataron para recibir un sueldo y se inventaron posiciones laborales. El pago que aparece es a nombre de Roberto Ragagadea, actual alcalde del PSOE de un municipio valenciano. Por aquella época era candidato del Partido Socialista. Estamos ante unos hechos inexplicables. Pero aún hay más. La UCO apunta a José María Cataluña, ex tesorero del PSOE, y José Luis Vera, abogado vinculado al partido, como cabecillas del caso. El segundo fue figura clave para la obtención de convenios con la empresa Aquamed, sociedad que beneficiaba al PSOE. Además, José Luis Vera fue uno de los fundadores de la Fundación Fiadelso, entidad de confianza del exministro Ábalos. Con ellos realizó diversos viajes en intervenciones en el extranjero. Las redes de esta trama de corrupción están siendo muy largas y ya no nos sorprenden los nombres que están apareciendo. Lo que sí nos asombra es que dentro del Partido Socialista no se tomen responsabilidades. Gracias, Gabriel. Francas. No, pues si no se toman y no pasa nada, porque la experiencia que tienen es que si no haces nada no pasa nada. En cambio, si haces, echas a gente que después te interesa. Yo lo que no quiero, José María, es que me tomen el pelo más. No estoy dispuesto. Mira, pues Marte es una buena del 2005 y 2007. Están súper prescritos. Esto, en cuanto vaya a cualquier sitio, está más que prescrito. Dura nada. Claro. Este informe tiene no sé cuántos años y no lo habían hecho público. No lo habían hecho público. Es decir, esto comienza cuando le hacen el primer registro al cuñado de Rita Barberá, Corbín, José María creo que se llama. No se ha sabido, no se ha vuelto a saber nada de nada. Esto ha estado en un cajón. Entonces, alguien lo puso en el cajón. Lo primero que quiero preguntar a cualquier penalista es ¿qué posibilidades hay que prospere cualquier cosa contra esta gente? O sea, el informe no sé si lo habéis leído, yo lo he colgado en Telegram. Lo tenéis íntegro, el informe de la UCO, íntegro en Telegram. O sea, podéis leer, son 300 páginas de informe y ahí tenéis todo. O sea, lo de Gürtel es una puñetera broma comparado, y lo de los seres ya no te digo, comparado con el caso Azuz, en el que está involucrada la propia presidente hoy del Partido Socialista, que era la responsable de Aquamed, que es la principal compañía implicada, junto con Entrecanales y otras compañías de construcción, en este asunto. O sea, ¿quién ha
decidido, quién ha actuado para que esto ya no tenga ninguna importancia? Es decir, sí, tiene la importancia mediática, ahora han querido sacarlo, lo van a matar, tal. No va a ningún sitio, es del 2007. Hombre, lo que puede ir a algún sitio es el que lo ha parado. El que lo ha parado puede ser un delito continuado hasta ahora. Por favor, es una puñetera tomadura de pelo. Era Teresa Fernández de la Vega la que se presentaba esas elecciones. ¿Qué ha hecho Chimo Puig a la vista del informe de la UCO? Nada. Es decir, que no le va. Que no hay nadie en el PSOE de estos. Pero por favor, o sea, es que, olvídense, o sea, es que yo no quiero ya ni... Vamos, cuando me he leído el informe de Azul, digo, he visto lo que está pasando ahí, las fechas, tal, digo, pero se creen que somos completamente imbéciles. O sea, ¿quién ha parado esto? ¿Quién lo ha parado? ¿Un juez, un fiscal, la UCO? ¿Quién lo ha parado? ¿Quién lo ha tenido tantos años para que hoy sea irrelevante? Sí, va a servir para que el pobre José María Cataluña se coma el marrón y le digan que no sé qué. O sea, al PP lo destrozaron, luego lo destronaron por una cuestión de corrupción 1000 veces menor que la de estos tíos. ¿Dónde está el PP? ¿Dónde se le ve aquí accionando contra el caso Azud? No, están saliendo todos los días. Por favor. No, yo te abre hoy los periódicos, tienes a Carlos Mazón todos los días insistiendo en este tema. ¿Sabes lo más preocupante de esto? Que según los datos que tengo yo, es que esto no tiene un coste electoral para el Partido Socialista del País Valenciano. No lo tiene. Es decir, en estos momentos la situación está en un empate técnico entre los dos bloques, y tengo que seguir hablando en términos de bloques, pero porque baja Compromís y baja Podemos. El PSPB no baja. Esto no tiene coste electoral por ahora. Segundo, es verdad que hay un doble rasero cuando hay corrupción en un lado, cuando hay corrupción en otro, siendo todos condenables. Hablando de los seres que lo has citado, son 10 veces más que todo el Gürtel junto. Y lo más grave de ese tema, la sentencia dice que esto no fueron casos aislados, que era un tema organizado, es que la Junta de Andalucía se retira del procedimiento, siendo presidenta ya Susana Díez, toman el acuerdo de retirarse, lo cual quiere decir que no se puede recuperar un solo euro de los que han sido robados. Y luego veremos a ver qué hacen con la malversación. Mi convicción es de que van a meter a Garzón en la cárcel, diciendo, para que cuando hablemos de este tema, diciendo, mire usted cómo está en la cárcel, y que cuando gana a Garzón, a Griñán, cuando vengan acabemos las siguientes elecciones ya veremos, pero usted esté calladito un rato. Pero yo no creo que cometan la torpeza de no encarcelarlo. Última pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos. También lo tuvo Zaplana, ¿eh? Ya. Últimos minutos de Dando Caña. Hablábamos antes de esas novedades del caso Azud que se producen a unos meses de las elecciones autonómicas, y de cara a estos comicios, pues los partidos políticos comienzan a poner en marcha sus propuestas. Una de ellas, que ha generado bastante polémica en las últimas horas a través de las redes sociales, es la de Juan Lobato pidiendo bajar los impuestos. Sin embargo, se ha marcado una especie de Margarita Robles con la ley del solo sí es sí, porque en menos de 24 horas el propio Lobato, el candidato del Partido Socialista, el portavoz del Partido Socialista en Madrid, disculpen, ha cambiado de parecer. María Vallejo. Sí, muy buena, Salva. La izquierda siempre está rodeada de polémicas, y es que sus declaraciones son casi siempre muy desafortunadas. El protagonista de esta nueva polémica es el líder del PSOE madrileño y candidato a la presidencia de esta comunidad, Juan Lobato. En plena batalla por medidas estrella de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo, Lobato ha acusado a Ayuso de criminalizar a las grandes fortunas. Con un tuit, el líder socialista ha asegurado que la gente que tiene mucho dinero es normal, con una capacidad económica alta, pero que no quiere huir del país. Este tuit no ha durado ni 2 horas, porque posteriormente lo eliminaba y publicaba uno nuevo en el que aseguraba que Ayuso baja los impuestos a las grandes fortunas y yo les propongo subirle los impuestos y tratarles con respeto. Y es que llama la atención si recordamos que era Juan Lobato el que aboga por bajar el tramo autonómico del IRPF para las rentas de hasta 100.000 euros, una propuesta que se aleja de las políticas fiscales de Pedro Sánchez. Estamos ante unos políticos que no se entienden ni entre ellos. Gracias, María Insona, que recibió la llamada de... No sé, pero tengo un problema. No he entendido ninguna de las dos declaraciones. ¿Por qué?
porque no lo has entendido. Yo es que solo uso, no sé vosotros, el 5% de mi cerebro. Y con el 5% no he llegado a entender que Ayuso tiene contra las grandes fortunas, no me sonaba. Que quiere rebajar, por lo visto, que no afecte tanto el impuesto a grandes fortunas. Y después el otro, si las quiere, y ahora se queja de que Ayuso baja, entonces, ¿cómo puedes decir que Ayuso va contra las grandes fortunas y después te quejas de que baja los impuestos? O sea, ha dicho que los va a hacer pagar y darle respeto. Exacto, hombre, también. Quiere decir que no sé. Que la no buena les noticia sería, claro, la buena noticia sería que está tratando de inventar algo para suavizar el impuesto a las grandes fortunas. Ya, pero tú puedes decir que quieres subir impuestos, puedes decir que quieres bajar, pero en la misma cosa decir que los quieres subir para bajar los impuestos, no, o que quieres bajar para subirlos, tampoco. Y eso es un problema que tengo. Yo creo que los quiere bajar. Mira que me tragué que Zapatero decía lo de izquierdas, bajar los impuestos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que lo de izquierda sea bajar los impuestos subiéndolos, que esto es lo que no pillo. Pero o sea, lo que tiene Ayuso es una invasión de competencias del Estado sobre este tema de los impuestos del patrimonio y lo demás, y de las grandes fortunas. No tenía, como no hay patrimonio porque está compensado en Madrid y todo lo demás, entonces inventan el impuesto a las grandes fortunas y hacen pagar a los que no estaban pagando hasta ahora en Madrid. Pero al final no les sale porque tienes que sumar las cuotas íntegras de los tres, por tanto antes de bonificación. Pero lo van a bonificar, entonces la idea es que Ayuso está buscando bonificar el impuesto a las grandes fortunas. Está buscando cómo hacerlo y eso es buena noticia, en cierto modo. Hablando de Madrid, huelga de 3 días en las urgencias extrahospitalarias convocada por diferentes asociaciones. Esta huelga da comienzo hoy con un servicio mínimo al 100%, pero siguen protestando. Lo que nos ha llamado la atención en las últimas horas, como estos sindicatos médicos continúan a la carga contra Isabel Díaz Ayuso y la sanidad madrileña, pero sin embargo callan ante lo que está sucediendo en Badajoz. Fíjense en las siguientes imágenes que circulan durante los últimos días en las redes sociales. Es el quirófano de una unidad de ginecología del Hospital Materno-Infantil de Badajoz. No es que se cuele el agua, es que tienen una verdadera riada dentro del centro. ¿Pero puede ser eso que estaba de moda, que es parir dentro de la bañera? Ah, pues. Que esto estaba de moda y decían que era un parto natural y muy interesante. Entonces puede ser que, como no tenga bañeras, lo que quieran es inundar el quirófano. Pero pero fuera bromas. Imagínate, la gente que está cerca de Badajoz, los que vienen corriendo para un parto, que se encuentren con esto y tal. A mí lo que me preocupa es que no está pasando solamente en España. Creo que los presupuestos nacionales empiezan a tener dificultades enormes en pagar la inmensa factura. También habría que ver si algún ser racional se ha estudiado las facturas de sanidad. Porque yo lo que recuerdo en su momento, que es una cosa que es anecdótica, que cuando estaba en Barcelona, o sea, hace un siglo ya de eso, era el siglo pasado, en el hospital de Vallebrón, que es uno de la seguridad social de los más importantes, desaparecían camas físicamente. Sí, sí. Entonces, si desaparecen camas y no pasa nada, ¿qué es lo que no desaparece de un hospital de la seguridad social? Las imágenes que he visto de Francia, de varios hospitales en diferentes ciudades francesas, en los que la gente está tirada en el pasillo, tienen que esperar como 19 horas o 20 horas a ser atendidos en urgencias en varias ciudades. O sea, el problema que tiene Francia ahora, de repente, o se ha ido fraguando, no sabemos si es por la pandemia, por no pandemia, el efecto, pero algo está pasando con el presupuesto francés en sanidad. Como en la pandemia, la mayoría de países desatendieron la medicina normal, ahora se encuentran con las consecuencias de haberla desatendido. Y aquí me imagino que en algunos casos es un empeoramiento de muchas más enfermedades. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que no debe ser proporcional el gasto objetivo con la cantidad de gente que tienen los países. Claro. Porque quieras que no, los países europeos, los inmigrantes están tan enfermos como los no inmigrantes, Con lo cual, si tú no pares niños, es una cosa, pero si te vienen de fuera y adultos, tienen Hablando sanidad. De natalidad, no sé qué os parece la nueva medida que ha tomado Orbán y que publica y recoge nuestro medio de referencia Rebelión en la Granja. A partir de ahora, las mujeres que sean madres antes de los 30 años van a quedar exentas de pagar el IRPF. Además, Hungría es uno de los países que está por encima de la media en cuestión de natalidad. A mí me parece sensacional. ¿Pero exención durante cuánto tiempo? Eso es lo que ¿Menos no de sé. 30 años? No lo sé, que tenga, la madre que tenga niños con menos de 30 años está exenta de impuestos a la renta. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé, a lo mejor es 1 año, 2 años, pero ya le va a venir bien. Es decir, yo creo que la apuesta por la vida que hace Orbán y que la puede hacer gran parte del centro derecha y de la derecha europea está muy bien. Y espero que hagamos aquí lo mismo cuando cambie el gobierno. Sobre todo si tienes la pirámide poblacional, en vez de así, como dicen en mi pueblo, así,
es decir, así, pues algo hay que hacer. Y si no lo hacen los gobiernos, no sé quién lo va a hacer. ¿Cómo? Pero es una apuesta por la vida, ¿no? Es una apuesta por la vida. Por la vida propia, además. Sí. Y porque contra si no esta tenés que cultura, buscar marcianos. Claro, la cultura de la muerte de estos. Porque es que he oído, no sé si es cierto, pero es verdad que referido a la eutanasia en Canadá, una noticia que a lo mejor es falsa, no lo sé, circula por ahí, que la ley de eutanasia canadiense permitiría, en caso de depresión o de dificultades financieras, que acudas al hospital para hacerte matar. Si esa noticia es verdadera, es salvaje. ¿A dónde estamos llegando al tema de la pedofilia, de la eutanasia y el aborto y demás? O sea, creo que se está perdiendo completamente los límites, ¿no? Y las famosas rayas rojas o límites o líneas rojas que no había que pasar en todos estos temas. No sé, pero es que eso también es verdad que para fiarse esas noticias hay que contrastarlas. Sí, hay que contrastarlas. Sí, Hombre, eso de es cierto, Canadá que el me gobierno extraña de Canadá menos que de haya otro puesto país, una ley. ¿no? Claro, Canadá, de Canadá me extraña atrevido. menos que de otro país. Pero imagínate que por dificultades financieras o por depresión. Me parece. A ver, yo no tengo ninguna duda que eso acabará así. Dale 10 años o dale 15. O sea, la eutanasia va a servir para eso. Claro, con lo que disminuyes la población mundial, que es en el fondo lo que todos los globalistas quieren. Para quitarse viejos, eso, porque el viejo es un señor que tiene dos gastos claves, que son la jubilación y la sanidad. Y sus ingresos al sistema son cero, ¿no? Total. Entonces pues a cargarse a alguien. O sea que todo se justifica por dinero, básicamente, en esta nueva sociedad. No tengo ninguna duda. Los mayores cotizan, ¿eh? Pero comparado con lo que gastan. No, pero bueno, pero cero. Sí, no, es que los jubilados están sujetas al impuesto sobre las rentas personas físicas, pagan el impuesto sobre el valor añadido en consumo, pagan los impuestos especiales. No, el problema es que, según los datos que yo conozco, el gasto en sanidad se incrementa un 2% anual solo como consecuencia del envejecimiento. Entonces, la única solución que tiene mantener el estado de bienestar, porque esto de la natalidad, al final, el incremento es marginal, se ha aprobado con medidas económicas en todos los países, es crecer económicamente. Y España, lo dije el otro día y lo ha recogido Riera en un artículo en El Debate, muy generoso, es que España tiene la misma renta per cápita hoy que en el año 2005. Es que es una generación perdida. Y nos han adelantado países como Letonia, Estonia, Irlanda, etcétera, en la Unión Europea. La única forma de atender todos estos gastos que van a crecer, porque además la sanidad es un gasto que las nuevas tecnologías son más caras, etcétera, es generar más dinero. Como una familia, si quiere tener más vacaciones, si quiere tener más colegios, si quiere ampliar la casa, pues tiene que ganar más dinero. Es que no hay otra. Tú fíjate la convergencia en la que fuimos para poder entrar en la Unión Europea, y como la convergencia famosa se ha convertido en una divergencia absoluta, porque España se está quedando a la cola del PIB per cápita europeo y algo está pasando ahí. En inflación lo mismo. Estamos a la cola también en el tema de inflación. Y no hay que olvidar que hemos crecido, me parece, la inflación noviembre-diciembre 0,3. O sea, no es que esté bajando, la inflación está subiendo. Es que nos la cuentan interanual. Entre mes y mes, noviembre-diciembre, ha subido. Y la estructura los precios de los alimentos siguen disparados. Y máximos estos siguen en un 15,3, me parece. Riera explica por qué la interanual, porque el año pasado se subió más. Claro, porque somos los que más habíamos subido. Entonces se ha subido más que nadie, no puede subir más. Sobre todo porque el componente de inflación del coste energético ha bajado disparado. Gas, petróleo, etcétera. Y aquí se ha convertido en estructural. Y como cambias un semestre por otro, o un mes por otro, vas cambiando un mes horrible por un mes malo. Que la inflación está bajando, eso es verdad, pero porque cae fundamentalmente la energía. Pero si vas a la subyacente, que es la que de verdad interesa, estamos muy altos. Pero fíjate que 0,3 el IPC normal y la subyacente 0,8 en noviembre y diciembre. Es una barbaridad. La subyacente es estructural. Es un auténtico disparate. Podría ser cerca de un 9 anual, podría ser. Y luego lo que dice Alba, es decir, las familias lo que les cuenta es el tema de la alimentación es capital en un presupuesto familiar. Y cuanto menor es la renta, más porcentaje es lo que supone la alimentación. Es decir, a Ana María Botín lo de la alimentación pues era en su renta una cosa bastante minúscula. Y se ha quitado también la ayuda al combustible. Claro. Se ha quitado la ayuda al combustible. Claro, si es que donde no hay dinero... Y no está claro que la bajada del IVA
beneficie, porque los grandes comercios, las grandes cadenas van a aprovechar para no perder en márgenes. De hecho, ya se están Fíjate que yo creo irregularidades. que no van a bajar los precios con la bajada del IVA. Hay yo he visto algún supermercado que te mantener pone, los márgenes. que pone nuevo precio con la bajada del tanto por ciento de IVA, y entonces te pone el antiguo y el nuevo. A menos un supermercado Yo sí creo he visto que es eso. En alguno. Pero, es decir, lo que no podemos decir es que el IVA cuando sube se repercute en coste y que cuando baja no se repercute también en coste, sobre todo si hay una vigilancia y la opinión pública. Esto que dices tú al final eso lo acabarán ponen, poniendo. claro. Sí, pero habría que lo que pasa es que el porcentaje es muy bajo según lo que compres. Y sobre todo han perdido si compras una barra de pan, claro, pues evidentemente han perdido tanto en márgenes que están pendientes de no perderlo. Entonces van a intentar no bajar los precios. Y como el pescado y la carne, que es lo caro, no entran, eso en el bolsillo se nota casi cero. Claro. Porque aquí lo tenemos que dejar por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Rucajo. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz lunes.